Buenas tardes a todas. Bienvenidas otra vez a una nueva sesión del curso de Economía de la Universidad del Barrio. Como ya sabéis, estamos abordando en este curso diferentes problemáticas económicas y sociales y el impacto que tienen en nuestros barrios y en nuestra vida cotidiana. En esta sesión de hoy nos vamos a abordar lo que es el urbanismo feminista. Podemos decir que el urbanismo feminista se asienta o se basa en la disputa del concepto hegemónico de ciudad y en reivindicar que no existe una especie de neutralidad en el urbanismo, que no hay nada que se parezca a una especie de urbanismo neutro, sino que las ciudades, en la manera en que se han planificado y se han diseñado, así como el transporte asociado, no responden a las necesidades de las personas que viven en ellas y, sin embargo, se trata de un espacio, este espacio en el que nos movemos, que va a estar determinado y organizado por necesidades e intereses masculinos, lo que le dota de un carácter jerárquico y de poder. Ya más allá de necesidades e intereses masculinos, también relacionado con ello necesidades e intereses del orden capitalista neoliberal. Pues frente a ello, el urbanismo feminista, en cierta manera, busca visibilizar, plantear conflictos relacionados con la violencia, salubridad, protección de la infancia, cuidados, así como reivindicar el derecho a la ciudad y la participación urbana. En definitiva, sería una forma de reclamar espacios y mostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, haciendo justicia con la gente que vive dentro de las ciudades y respondiendo a sus necesidades. Bueno, para ahondar de manera más extensa y con más rigurosidad, contamos con dos ponentes de excepción. En primer lugar, contamos con Blanca Valdivia Gutiérrez, urbanista, estudió Sociología, posteriormente realizó el máster de Gestión y Valoración Urbana en la ETSAP y después se está doctorando cuya tesis de título de El género en el espacio, calidad de vida urbana desde una perspectiva feminista. Desde 2009 también es miembro del colectivo Punt 6. Por otro lado, contamos con Ollane Ruiz Menéndez, arquitecta feminista. Ha estudiado arquitectura titulándose en 2004. Ha participado en muchísimas asociaciones y colectivos trabajando en el ámbito del urbanismo desde una óptica social y de género, en diferentes asociaciones, en proyectos artísticos y comunicativos, en estudios. Y desde 2012 hasta 2016 ha trabajado como arquitecta municipal en el ayuntamiento de un pueblo cercano a Bilbao y posteriormente en el Ayuntamiento de Madrid hasta el año pasado. Y no ha continuado por ciertas discrepancias que luego nos puedes contar. Y también fue docente del Máster de Igualdad de la Universidad del País Vasco. Así que, bueno, sin más dilación, si quieres, Blanca, comenzamos. Contigo. Vale. A ver, ¿esto cómo se pone en hacer grande? Pues no lo sé. Control L. Bien, sí, muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, nada, muchas gracias por invitarme. Me encanta compartir espacio con Ollane, que es aliada y amiga. O sea, luego nos quedaremos riéndonos como malvadas brujas y pensando cómo destruir el capital y el patriarcado. Yo pertenezco a este grupo. Ay, sí, me tengo que poner el micrófono, ¿verdad? Está así, rollo. Bueno, Colectivo Punt 6, que somos un colectivo de mujeres diversas, de diferentes edades, orígenes y demás, que al final nos gusta enseñar un poco quiénes somos porque muestra un poco la realidad de vivencias y de experiencias que existen en la ciudad y que muy pocas veces son resueltas, ¿no? Trabajamos desde una perspectiva de género interseccional que creemos que es imprescindible para no generar para no perpetuar otras desigualdades estructurales, ¿no? Y trabajamos cruzando la variable género con la clase social, la diversidad funcional, la identidad sexual, la edad, la etnicidad, el origen y demás, ¿no?
Bueno, tradicionalmente el urbanismo o las diferentes disciplinas han mirado a los espacios a partir de una dicotomía, la dicotomía que divide lo público de lo privado, y a los hombres se les atribuía el espacio público, el que estaba vinculado con lo económico, con lo productivo, con lo político, mientras que a las mujeres se les relegaba al espacio doméstico, que era el espacio privado, el que estaba asociado con lo reproductivo, con los cuidados, ¿no? Esto es algo que nos han enseñado las escuelas de arquitectura, pero también desde otras ciencias como la sociología, la economía y demás, y que es una idea que se transmite, por ejemplo, aquí vemos estos cuadros del siglo XVII de la tarea maternal, pero que vemos como muchas veces a día de hoy todavía la publicidad, los medios de comunicación y demás siguen transmitiendo esta idea, vinculando a las mujeres con el espacio doméstico y con los cuidados, ¿no? Sin embargo, esta idea, que es a partir de la que ha servido de base para la construcción de nuestras ciudades, es una falacia, es mentira, porque por una parte las mujeres siempre hemos estado presentes en el espacio público, ya sea en la esfera económica. Por ejemplo, en Cataluña el 90% de la mano de obra de las industrias textiles eran mujeres, o por ejemplo, si pensamos en las revoluciones sociales del siglo pasado, el papel coprotagonista que tuvieron muchas mujeres en la Revolución Rusa, en la Barcelona revolucionaria o demás, son cosas que se han ido como perdiendo en la narrativa histórica construida desde la subjetividad masculina, ¿no? Esto por una parte, y por otra parte, se ha construido la ciudad pensando que los cuidados y lo reproductivo se hacían solamente en el ámbito de lo doméstico y en el ámbito privado. Sin embargo, hay muchas actividades vinculadas con la sostenibilidad de la vida y con los cuidados, desde llevar a los niños al cole, acompañar a una persona mayor al centro de salud, ir a hacer la compra, que son actividades de cuidados y que se hacen en el ámbito público, en el espacio público, ¿no? Y el hecho de haber pensado los espacios desde esta dicotomía excluyente es lo que hace que a día de hoy muchas de nuestras ciudades no nos proporcionen el soporte físico para poder desarrollar estas actividades, ¿no? Otros discursos ¿no? o narrativas que siguen constantes en nuestras ciudades son pues, el tema de la objetivización de las mujeres, por ejemplo, o si pensamos en el mundo público, y qué mundo hay más público que el de la política, nos encontramos con estas cosas, ¿no? No sé si podéis ver la diferencia entre la foto de la derecha y de la izquierda, entre la de La Vanguardia y la del País, que es el mismo momento histórico, es una mesa de negociación entre Herri Batasuna y el Partido Socialista Vasco hace unos años. ¿Veis la diferencia entre una foto y otra? ¿Cuál es la diferencia? Ay, no oigo. Un plano más largo que incluye a todo el mundo y un plano más corto en el que deciden cortar a la única mujer protagonista de este momento histórico en política, ¿no? Para nosotras es un ejemplo bastante gráfico de lo prescindibles que pueden llegar a ser a veces las mujeres en lo público o en la política, que simplemente con un corte de Photoshop pues desapareces, ¿no? Una mujer que ha sido protagonista y que ha estado ahí participando de ese momento histórico, ¿no? Otros momentos, bueno, tenemos todos los días que abrimos el periódico, tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Esto es una cumbre europea donde las mujeres salen de espaldas, no importa quiénes son, o incluso mujeres con roles tan masculinizados como Hillary Clinton, Condoleezza Rice o Angela Merkel, bueno, pues salen frecuentemente así en los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una foto de Merkel en la que habla, bueno, esto era media portada del País, ¿no? Que tantas alegrías nos da últimamente. Habla el pronunciado escote de Merkel y dice bueno, que el escote de la canciller causó revuelo en la inauguración de la ópera de Oslo. Esto, que no, bueno, se queda así un poco como en el plano de la anécdota, al final tiene consecuencias políticas y tiene consecuencias sobre la vida de las personas. Y lo que ha pasado es que la pobre Ángela no se ha vuelto a poner un escote en público en su vida. Esto le pasa a Ángela. Imaginaos lo que nos puede llegar a pasar a nosotras con roles mucho menos masculinizados y mucho menos potentes, ¿no? O, por ejemplo, el asedio constante al cuerpo, al aspecto físico o a la manera de relacionarse que reciben las mujeres en política, especialmente, por ejemplo, en este caso, este artículo de Antonio Burgos que habla de las flequis, que dice que por qué las tiorras separatistas, ora vascongadas, ora catalanas, ora de Bildu, ora de CUP,
han de ser tan feas, ¿no? Esto que también nos parece que se queda en el plano de la anécdota, al final, bueno, la prensa es un reproductor cultural. Nos está diciendo que el ámbito público, que el ámbito de la política no es el ámbito de las mujeres y que hagamos lo que hagamos, siempre vamos a estar cuestionadas por cómo vamos vestidas, por qué ropa llevamos o por con quién nos relacionamos, ¿no? Y esto es algo muy importante que al final también influye en la configuración de la ciudad, ¿no? No quiero extenderme porque quiero luego ahondar más en la parte más urbanística, pero eso está muy relacionado también con el discurso de lo que significa ser un hombre público y lo que significa ser una mujer pública, ¿no? Y cómo desde los medios de comunicación, pero incluso a veces también desde las propias instituciones, se cuestiona a las mujeres, se las victimiza e incluso bueno, se les pone en un papel de ser las responsables de las propias violencias que sufren, ¿no? Como por ejemplo este caso del Ministerio del Interior hace unos años, que hacía una serie de consejos dirigidos a las mujeres de lo que teníamos que hacer para que no nos violasen, ¿no? Como por ejemplo, si venía un desconocido en un ascensor, mejor te salías y te esperabas al siguiente para que no te agrediesen, ¿no? Si tú vives sola, en el buzón, te tienes que inventar el nombre de un hombre pues para que no te agredan tampoco, ¿no? Entonces, esto una vez más pone la responsabilidad sobre las violencias machistas que sufrimos las mujeres sobre las mujeres, ¿no? Entonces, aparte de ser una victimización, culpabilización y demás, viniendo de una institución pública, es, por supuesto, una profunda irresponsabilidad, ¿no? Luego, cuando pensamos en quién hace las ciudades, pues muchas seguimos teniendo este referente, ¿no? De hombre de clase media alta, blanco, por supuesto, con cara de pocos amigos, ¿no? Que, bueno, que están rodeados de renders, de maquetas, con cosas muy impresionantes, pero que tienen poco que ver con el contexto, con la realidad, con la vida cotidiana de las personas que van a utilizar los espacios, ¿no? En el caso del urbanismo es lo mismo, ¿no? Otra vez aquí los medios de comunicación tienen un papel como reproductores culturales muy importantes, donde nos dicen, bueno, pues que lo deseable son las villas, apartamentos de golf, son las grandes infraestructuras, son los apartamentos de lujo, son los resorts y demás, que aparte, ¿no? De que son irreales y que una gran parte de la población no puede aspirar a ello, pues en términos de sostenibilidad medioambiental, bueno, pues es totalmente insostenible, ¿no? Como decía Adrienne Rich, la objetividad es el nombre que se da en la sociedad patriarcal a la subjetividad masculina, ¿no? Y sobre eso se han construido las ciudades. Leonie Sandercock, que es una urbanista canadiense, ya en los años 90 decía que la historia de la planificación ha omitido las contribuciones de las mujeres, de las personas de color, de los pueblos indígenas, de las personas LGTBI y de otros grupos históricamente excluidos de las estructuras de poder y de la toma de decisiones, ¿no? Y en este sentido, el patriarcado y todas las estructuras que lo rodean, ¿no? Y que sirven como para que permear en la sociedad, ¿no? Se reproducen a través de la planificación y del diseño urbano. Por ejemplo, los diferentes paradigmas urbanísticos obviamente no son neutros y tienen una carga de reproductores tanto del sistema económico capitalista como del sistema social patriarcal y también del sistema colonial, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la zonificación, ¿no? Que habla de, bueno, que creo que Ollane va a hablar más tarde, entonces no me voy a extender, pero el modelo del suburbio, por ejemplo, que está basado en el modelo tipo, basado en la división sexual del trabajo de la pareja blanca, heterosexual, normativa y nuclear, ¿no? Dejando fuera a todo un montón de unidades de convivencia diferentes, las gentrificaciones que despersonalizan a nuestras ciudades, la turistificación, el urbanismo preventivo, ¿no? Que se basa al final en intentar prevenir lo que desde determinadas corrientes se dice como malos usos de la ciudad, ¿no? Y que al final se basa en controlar a la población, pero sobre todo de intentar evitar las conductas vandálicas o de daño de la propiedad, ¿no? Que al final es lo más importante en esta sociedad, ¿no? O la corriente de las Smart Cities, que se basa en tecnificar y en hacer espacios totalmente asépticos y vacíos de vida, o el paradigma de las grandes infraestructuras de hacer, hacer y hacer, pero no se sabe muy bien para qué, ¿no? Yo soy madrileña, soy de Móstoles, pero vivo en Cataluña y cada vez que vengo a Madrid es que casi me encuentro con una carretera nueva diferente, ¿no? O sea, no sabes muy bien, o sea, de Villaverde, que vive mi compa, a Móstoles pasamos
por 4 o 5 M's diferentes, ¿no? Que dices, pero esto, ¿qué sentido tiene? Y siempre hay atasco, y siempre va a haber atasco, porque al final cuando se hacen más carreteras, lo que se está fomentando es un sistema de movilidad basado en el vehículo privado, ¿no? Y totalmente masculino, por supuesto. Pero aparte, ¿no? Nosotras hacemos urbanismo feminista, pero ¿qué feminismo? ¿No? Pues tampoco nos sentimos cómodas con cualquier tipo de feminismo, no nos sentimos cómodas y rechazamos totalmente el feminismo, por ejemplo, de Christian Dior, ¿no? Esto es un escaparate de Passeig de Gràcia, que es la calle más cara de toda Barcelona, donde ponían el año pasado en su escaparate que todas deberíamos ser feministas, o bueno, pues las portadas de belleza o las camisetas de Amancio Ortega de Inditex de 4 euros tejidas en condiciones totalmente de semiesclavitud por mujeres en el sur global, ¿no? Pues este no es el feminismo por el que nosotras apostamos, en el que nosotras creemos. Nosotros creemos en un feminismo de clase, antirracista, y que realmente pues tenga en cuenta las diferentes estructuras que generan desigualdades en nuestra sociedad. Y tampoco creemos en un ecologismo que se basa en hacer edificios despampanantes que son totalmente insostenibles desde el punto de vista del ciclo del agua, con materiales que además están traídos a miles y miles de kilómetros de distancia, ¿no? Bueno, pues creemos que hay que ser críticas, pero además hay que ser críticas con tus propios paradigmas de pensamiento, ¿no? Nosotras abogamos por un urbanismo desde la vida cotidiana que engloba el desarrollo de todas aquellas actividades que desarrollamos en nuestro día a día o eventualmente y que está vinculada con un espacio compartido y con un tiempo finito. Trabajar desde la vida cotidiana nos permite visibilizar todo aquello que tradicionalmente ha sido invisible, es decir, por ejemplo, las actividades vinculadas con los cuidados, ¿no? Nosotras hace muchos años hacíamos unos talleres por toda Cataluña con mujeres de pueblos y tal que pertenecían a entidades, y muchas veces cuando les preguntabas qué hacían en su día a día, muchas mujeres te decían que nada, ¿no? Y decías, pero ¿cómo que nada? Mujer, ¿cómo no va a hacer nada? Entonces nos poníamos a hacer una tabla con ellas, especificando las horas y todas las cosas que hacían, y obviamente hacían un montón de cosas. Lo que pasa que ni ellas mismas lo valoraban, porque eran cosas vinculadas con lo reproductivo y con los cuidados, que no tienen un valor económico, que por lo tanto no se les ha otorgado un valor social, y que ellas han interiorizado esta desvalorización que han tenido a lo largo de toda su vida, ¿no? Luego, la vida cotidiana nos permite visibilizar cómo, dependiendo de las actividades que hacemos en nuestro día a día, nuestros flujos en la ciudad serán totalmente diferentes, ¿no? No es lo mismo una persona que va simplemente de su casa al trabajo y que hace un recorrido lineal, que una persona que además hace alguna actividad vinculada con lo reproductivo, ¿no? Como por ejemplo ir a la compra, hacer algún trámite administrativo y luego va al trabajo. Y estos recorridos, estos itinerarios se complejizan mucho más cuando es una persona que tiene personas a su cargo, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes una hija, tienes que llevar a la niña al cole, luego tienes que ir a hacer la compra, luego vas al trabajo, vuelves, la recoges, la llevas a casa a comer, la llevas a extraescolares y demás, ¿no? Y este itinerario se complejiza mucho más. Entonces, claro, el tipo de trama urbana que tú tienes detrás de estos recorridos es súper importante. No es igual cuando tú vives en una zona compacta, ¿no? En un barrio en el que más o menos tienes todos los servicios a pie, ¿no? A 10 minutos, 15 minutos o así, que cuando tienes que empezar a coger o transportes públicos, haciendo transbordos, o el vehículo privado para poder hacerlos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo vivir en Lavapiés o vivir en Arganzuela o vivir en alguno de los barrios del centro de la ciudad que vivir en los barrios periféricos o que vivir en una urbanización, ¿no? Y que vivir en los barrios periféricos, en ciudades como Madrid, además, totalmente centralistas, ¿no? Donde muchos servicios se focalizan en el centro urbano y donde a veces en los barrios no existe maneras de ir de un distrito a otro en transporte público, sino que te obligan a ir al centro y del centro al otro barrio al que quieres ir, ¿no? Cuando la vida cotidiana no entiende de límites administrativos, ¿no? Nosotras sería desde la vida cotidiana poder satisfacer estas 4 esferas, ¿no? De lo productivo y lo reproductivo, pero también la esfera propia del autocuidado, de lo personal, y la esfera comunitaria, que es la esfera de lo político, ¿no? Que es desde participar en una asociación de vecinos y vecinas, a una asociación ecologista, a un grupo feminista, un partido político o lo que sea, ¿no? Y
Esto, si tuviéramos una ciudad bien planificada que fuese equitativa para todos los usos, lo deberíamos poder satisfacer de la misma manera. Sin embargo, en el marco de una ciudad que es capitalista y que es patriarcal, todo el rato se prioriza lo vinculado con lo productivo, con el que podamos ir a trabajar, y el resto de actividades de lo reproductivo, lo comunitario y lo propio queda en los márgenes, ¿no? Con horarios que están adaptados para el sistema productivo, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en los horarios e incluso en los itinerarios del transporte público o de los equipamientos o de los servicios urbanos, y con espacios que muchas veces son segregados, que son monofuncionales y que además no están conectados entre sí, no están conectados y no dificultan la satisfacción de la vida cotidiana, ¿no? Tenemos una planificación y un diseño androcéntricos que al final eso favorecen la mercantilización y perpetúan los roles de género, ¿no? Si pensamos desde la iconografía que nos encontramos cada día en los baños públicos, a cómo se reparte, por ejemplo, el espacio público en una vía tan ancha como esta, ¿no? Esta es la calle Meridiana, la avenida Meridiana en Barcelona, que debe tener, creo, como, pues no sé, un montón, unos 8 metros, y al final mirar, ¿no? Entre la terraza, el Alcorque, la basura mal dejada, no sé qué, pues cuál es el paso que tienen como los peatones, ¿no? O si pensamos en Sol, por ejemplo, no sé si habéis dado cuenta que Sol no existe ningún banco, ni en Sol, ni en Jacinto Benavente, ni en ninguna de las plazas de alrededor. Y no es que no haya ningún banco porque al arquitecto que hizo la remodelación se lo olvidó, llegó a casa y dijo, mierda, los bancos, ya sabía yo que se me olvidaba algo. No, no, es una decisión totalmente que se ha hecho para que la gente transite, pase de un lado a otro, pero que no se quede. Y cuando ¿no? ¿Para qué no te quedas? Pues no te puedes relacionar, no te puedes socializar, la gente no puede compartir. Pero entonces lo que pasa es que se está excluyendo de ese espacio público a una parte de la población, a una parte importante de la población, ¿no? Que son las personas mayores, embarazadas, enfermas, con problemas de movilidad. Bueno. O, por ejemplo, cuando se ponen bancos, ¿cómo y dónde se ponen? ¿No? Pues nos encontramos que se ponen en un despacho de arquitectura del ayuntamiento muchas veces y, bueno, en un territorio que no se ha pisado nunca, ¿no? Bueno, para nosotras es muy importante hablar desde el urbanismo feminista de desjerarquizar y de despatriarcalizar el urbanismo, desjerarquizar en el sentido de que creemos que todas las personas pueden hablar de la ciudad porque es su contexto cotidiano y por lo tanto saben si el equipamiento que han puesto les va bien o no les va bien, si la reforma de la plaza es la adecuada o deberían haber puesto otra cosa o no. Desjerarquizar también en cuanto a las disciplinas, ¿no? Que muchas veces al final se le da una potestad a la arquitectura o a veces incluso a la ingeniería y que no dialogan pues, con otro tipo de disciplinas más sociales, ¿no? Y despatriarcalizar en el sentido de que tradicionalmente, tanto desde las prácticas técnicas, ¿no? Como desde las entidades vecinales, muchas veces se le da voz exclusivamente a los hombres, ¿no? Nosotras hablamos de 5 cualidades urbanas que el espacio tiene que tener, que son proximidad, diversidad, autonomía, vitalidad y representatividad, que no voy a ahondar en ellas porque no me da tiempo, pero que podríais, bueno, si queréis seguir leyendo, hay un montón de cosas escritas en nuestros trabajos. Y nosotros hablamos de 6 características urbanas que debería tener, bueno, desde las 6 variables que tiene el espacio, ¿no? Las 4 físicas y 2 más sociales de seguridad y participación desde una perspectiva de género, que solamente haré así como una pincelada porque no me da tiempo, ¿no? Y bueno, simplemente pues un espacio público que esté pensado para satisfacer la diversidad de necesidades de las personas y teniendo en cuenta los diferentes usos, los horarios, la diversidad de cuerpos, que haya elementos urbanos, ¿no? De bancos, fuentes, zonas de juego que apoyen a las actividades cotidianas, la necesidad de que haya lugares de encuentro, ¿no? Tenemos un urbanismo que parece que, bueno, que evita que la gente se pueda juntar. Si la gente no se junta, no genera redes de solidaridad, no genera redes de apoyo mutuo, ¿no? Y es imprescindible tener espacios donde poder coincidir en un espacio y en un tiempo concreto, ¿no? Espacio público que no objetivice a las mujeres, sino bueno, pues que visibilice la hair story, ¿no? Que haya baños públicos que además no estén privatizados, ¿no? Bueno,
no como los baños de Atocha, que ahora hay que pagar para poder usarlos. Equipamientos que reconozcan la diversidad de tareas y apoyo físico y que estén distribuidos por todo el territorio de manera equitativa, ¿no? Esto es un tema también de justicia social, o sea, no puede ser que unos barrios o unos distritos tengan un montón de equipamientos y tengan un mobiliario urbano supermoderno y que los barrios más pobres sean justamente los que tienen menos equipamientos, que tienen menos recursos, que tienen un mobiliario urbano que parece que lo han reciclado de otro barrio donde lo han quitado, ¿no? Esto es un tema de justicia territorial en los barrios, ¿no? Que se fomente y se apoye el comercio de proximidad, que al final también no hace solamente, o sea, tiene un papel muy importante en cuanto a ojos, ¿no? Que dan a la calle, y fomentar también estas redes barriales, ¿no? Movilidad favoreciendo la mayor variedad posible de opciones, dando respuesta a la variedad de horarios del mundo de lo reproductivo también, pensando en la movilidad respondiendo a la diversidad y también a la seguridad, ¿no? Movilidad que, por ejemplo, no sé cómo es en Madrid, pero ahora en Barcelona, pues en vez de poner marquesinas, ponen estos palos con una información mínima que además tienes que consultarla en el móvil, ¿no? Bueno, esto lo que hace es que las señoras mayores, que son, bueno, las mayores usuarias de autobuses, pues no puedan sentarse, se tengan que apoyar en la pared, ir a otro sitio a pedir sentarse, porque esto es excluyente de un porcentaje bastante elevado de población que usa este servicio, ¿no? Bueno, sin enrollarme. Las viviendas, ¿no? Que también es muy importante hacer diversidad de viviendas en cuanto al tipo de maneras de acceso, ¿no? Pues de cooperativas de vivienda, pero también vivienda pública, vivienda dotacional, vivienda con servicios, y teniendo en cuenta también la diversidad de unidades de convivencia que existen, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, solamente el 30% de las unidades de convivencia son familias convencionales, es decir, madre, padre e hijos. El 70% restante son otro tipo de familias, es decir, personas solas, personas sin lazos de convivencia que conviven, dos familias que conviven juntas, un montón de fórmulas para las que el tipo de vivienda que se ha construido durante las últimas décadas y que todavía a día de hoy se sigue construyendo no da respuestas, ¿no? Además, viviendas pues, que no establezcan jerarquías en los espacios y que sean flexibles, porque, porque muchas vivimos en una misma vivienda durante muchos años, pero tus necesidades cambian. Entonces, que puedas cambiar tu vivienda, ¿no? Que los usos no sean monolíticos, según los ha pensado el arquitecto que lo ha diseñado, por ejemplo, ¿no? Con espacios de convivencia para el cuidado y también para el fortalecimiento de redes, ¿no? Seguridad, pues la autonomía y la libertad para usar en los espacios públicos, que nosotros aquí creemos que hay muchas cosas que se tienen que trabajar desde lo social, ¿no? Pues básicamente romper con la cultura de la violación que tenemos, pero también hay muchas cosas que mejorando los entornos urbanos van a hacer que las mujeres y que otras personas también se sientan seguras para usar los espacios, y además es importante tener una perspectiva más holística de lo que es la seguridad, ¿no? El urbanismo preventivo, las smart cities y demás normalmente se han focalizado en todo lo vinculado con el crimen, que es lo tipificado por el Código Penal, que además dependiendo del país varía y que normalmente está más asociado con defender la propiedad que con defender a las personas. Otras violencias no se han tenido en cuenta, ¿no? Por ejemplo, violencias simbólicas, acoso callejero y demás, ¿no? Que esto entraría dentro de lo que se trabaja con perspectiva de género, pero además hay otro tipo de inseguridades que normalmente no se tienen en cuenta y que también condicionan la manera en que las personas viven en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, temas relacionados con la inseguridad vial, con lo medioambiental, ¿no? Si tú me preguntas a mí qué me da miedo en la ciudad, pues te diré que a veces volver a casa de noche por determinados sitios, bueno, pues que lo llevo regular, ¿no? Si tú le preguntas a mi abuela, ella te dirá que lo que le da miedo es cruzar la calle que tiene enfrente de su casa porque el semáforo cambia muy rápido y no le da tiempo. Entonces, directamente o deja de salir o tiene que dar una vuelta muy grande para poder ir al sitio que quería ir, ¿no? Entonces, esto también son temas de inseguridad y condicionan completamente la manera de vivir y el derecho a la ciudad de muchas personas. Nada, los 6 principios de seguridad de Montreal, que es la visibilidad de ver y ser vista, vigilancia informal y acceso a ayuda, planificación y mantenimiento del lugar, señalización, que es saber dónde estás y a dónde vas, la participación de la comunidad y la concurrencia de personas de oír y ser oídas. Y aquí
Bueno, simplemente porque bueno, a veces de tanto decir las cosas te remueven un poco, y es que nosotras, bueno, y desde el urbanismo con perspectiva de género, los temas de seguridad se han trabajado un montón, pero para nosotras siempre es importante recalcar que esto no es como para seguir perpetuando el miedo de las mujeres hacia los espacios públicos y hacia la noche, sino todo lo contrario. O sea, es para compartir estrategias, para decir que la calle y que la noche también son nuestros espacios y cómo podemos hacerlo para realmente sentirnos seguras y dejar de pensar a dónde vamos y por dónde vamos, ¿no? Y nada, y la participación, y muy importante apoyar los procesos que surgen desde la ciudadanía sin apropiación por parte de las instituciones, ¿no? Por último, nosotras bueno, defendemos un cambio de paradigma urbano que sería el de la ciudad cuidadora, que es una ciudad que cuida del entorno, que te permite cuidar a otras personas, que te permite cuidarte y que además te cuida. Y nada, con esto le dejo el turno a Ollane. Vale. Muchas gracias, Blanca. Le voy a cambiar el sitio para poder ver también las diapos. Control L, ¿no? ¿Control L? ¿Era? Ya. Bueno, pues muchas gracias. Es un placer estar aquí. Yo siempre estaba ahí sentada viendo otras cosas y no me imaginaba estar hablando de urbanismo feminista aquí en el teatro, pero la verdad es que es un lujazo, ¿no? Bueno, no sé, yo voy a hoy, aunque les dije, bueno, pues yo traeré un PowerPoint de esos que tengo. En realidad he cambiado un poco el rollo porque me parecía también, con la cosa esta como de universidad, ¿no? Plantear una tesis, ¿no? Hoy aquí, o sea, como decir, bueno, voy a plantear una tesis, como luego hay tiempo de debate, me imagino que también en el público hay gente que tenéis relación con el tema de alguna manera, entonces yo creo que es interesante también contrastar, ¿no?, las tesis o las ideas que se lanzan desde aquí con, yo qué sé, los trabajos, las dudas existenciales, etcétera, ¿no? Entonces, cuando me dijeron el título, que es No es ciudad para mujeres, ¿no?, en realidad, una ciudad que no es ciudad para, teniendo en cuenta que el 80% de la población del Estado español vive en ciudades, si una ciudad no es para las mujeres, estamos una mayoría aplastante fuera de este modelo, de este marco, ¿no? Con lo cual yo creo que está bien, porque somos una mayoría y porque solo hace falta que hagamos un clic para decir, ¿no? O sea, este modelo no cuenta con nosotras, no cuenta con nuestras vidas, entonces hay que ir a por él, ¿no? ¿Y por qué el urbanismo feminista? O sea, primero voy a intentar analizar por qué este modelo de ciudad no somos la otredad de este modelo, ¿no? Nos deja fuera de este modelo, no estamos en la centralidad de ninguna de sus herramientas ni de ninguna de sus estrategias. Y luego, por qué desde hace décadas, cientos de mujeres en todo el planeta llevamos luchando por construir nuevos modelos, nuevas realidades, desde estudios de arquitectura, desde el activismo, desde la universidad, desde algunas instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cómo esto es una realidad que se está construyendo, a la que en algunos lugares se atiende y en otros lugares pues, se atiende un poco menos, ¿no? Como ha dicho Blanca, la ciudad o las ciudades han sido pensadas y construidas desde patrones y valores de un sistema capitalista y patriarcal, ¿no? Hace poco leía una entrevista, bueno, veía un vídeo de Laura Freixas, de la escritora, ¿no?, en la que ella hablaba de literatura y maternidad, ¿no?, y ella, de alguna manera, relacionaba su educación francesa, en el colegio francés, ¿no?, como una educación muy cartesiana, ¿no?, y que ella decía, yo, para poder escribir y para poder comunicar, necesito entender las cosas, ¿no? O sea, la importancia de entender por qué las cosas suceden tal como suceden hoy en día, ¿no? Entonces, yo creo que detenernos en por qué las ciudades o los planes que se están desarrollando, en este caso, en este momento en Madrid, responden a qué, ¿no? Yo creo que es importante entender eso porque, si no, las voces o los discursos o los temas que tratamos desde el urbanismo feminista pudieran parecer compatibles o pudieran parecer que son un bonito adorno o un bonito complemento de esto que se está haciendo, ¿no? Bueno, pues yo creo que es importante ir a la raíz de por qué está pasando esto para entender hasta qué punto son compatibles o hasta qué punto tenemos que alterar también la forma estructural del urbanismo y de las formas de construir ciudad que se están planteando hoy en día. El modelo de ciudad
o digamos el modelo desde donde se construyen las herramientas urbanísticas viene de los años 30, de cuando esta idea de la ciudad moderna, en el que Le Corbusier, bueno, era como justo antes de la depresión norteamericana, ¿no? Como en un subidón del capital, una superpotencia en las que plantean, en algunos textos incluso plantean que uno de los objetivos de la futura ciudad moderna es la abolición de la calle, porque la calle es un concepto como bien trata Jane Jacobs. Os invito a ver el documental de Ciudadana Jane, la batalla por la ciudad, ¿no? En la que este tema se desarrolla bastante en todo lo que es la lucha que desarrolla Jane Jacobs en Nueva York, en los años 40 y 50, ¿no? Porque es verdad que en la Fundación se dice hay que abolir la calle porque la calle es un entorno sucio, ¿no? Y lo que hay que potenciar son las grandes avenidas por donde circular con el automóvil, porque este es el futuro, ¿no? El futuro como algo positivo, ¿no? O sea, como lo positivo. Todo esto en realidad, o sea, para mí es importante como intentar también simplificar las ideas, y yo, bueno, últimamente trabajamos el tema de que el urbanismo, o el concepto del que el urbanismo es la forma, y una forma que determina funciones, resultante de un modelo político-económico, en nuestro caso el modelo patriarcal y capitalista, ¿no? Una cosa es el urbanismo, y pasa que hoy tenemos muy poco tiempo, hay otra cosa que a mí me gustaría, que es la que yo creo que estamos en proceso de construcción, que es la urbanidad, ¿no? Que la urbanidad es el modelo o el pacto social o los pactos sociales que se establecen para establecer un modelo que debería ser la base del urbanismo, ¿no? De hecho, la Constitución, ahora no me acuerdo del artículo, define que toda política pública tiene que responder al interés general, ¿no? Digamos que la definición de ese interés general sería el modelo de urbanidad, de convivencia, de vida, de cómo sostenemos la vida, y a eso deberían responder las políticas públicas urbanísticas, digamos, ¿no? Bueno, pues este modelo centró su proyecto de ciudad moderna en dos cuestiones que por simples y reduccionistas han hecho muy fácil reproducir y expandir la propuesta técnica de desarrollo de ciudad moderna, ¿no? Por un lado, la clasificación, y por otro lado, la calificación. Ya sé que ahora esto suena un poco como, ¿no? Esta señora se ha puesto un poco técnica, pero yo creo que es importante que estas cuestiones las podamos empezar a hablar tranquilamente, ¿no? O sea, es decir, la clasificación lo que hace es, responde a decir, hay un suelo que es el urbano, o sea, en todo plan urbanístico, el Plan General de Ordenación de Madrid, que no se está revisando, pero que sí se hace una modificación puntual para, por ejemplo, el Madrid Nuevo Norte, ¿no? El Plan General establece cuál es el suelo urbano, que fundamentalmente, es verdad que varía según la legislación autonómica, pero fundamentalmente es aquel que tiene carreteras, que tiene saneamiento, que tiene electricidad, que tiene agua y que responde a una trama urbana. Eso es lo urbano, ¿no? No hay ninguna alusión ni a la vida comunitaria, ni a la cultura, ni al modelo, ¿no? Ni siquiera a los conflictos derivados de siglos de desarrollo, ¿no? Desde la ciudad medieval ahora. Nada, simplemente un poquito de trama, carreteras, agua, saneamiento y luz. Eso es urbano. Lo urbanizable es aquello por donde crecerá lo urbano. Es decir, hay un eminente principio de crecimiento, necesidad de crecer, ¿no? La ciudad necesita crecer. En cada revisión del plan no se hace un diagnóstico para decir cómo funciona esta ciudad y cómo mejoramos o no, en qué clave. No. ¿Cómo crecemos? ¿No? Esto ha sido como digamos, el lema del urbanismo de los últimos 50 años, por lo menos. Yo no tengo 50, pero vamos. Y luego está el no urbanizable, que, por ejemplo, el otro día escuchaba una charla de una subsecretaria de un ministerio que decía que en realidad, claro, el no urbanizable, ¿qué es? Pues todo aquello que no es ni urbano ni urbanizable. El no urbanizable, ¿no? Por ejemplo, en Madrid creo que es el que tiene algún tipo de protección. Si el suelo, que no es urbano, tiene algún tipo de protección, pasa a no urbanizable y el resto ya es urbanizable. Es todavía más campo abierto, ¿no? Pero en realidad el suelo no urbanizable solo se regula o se analiza o se articula a través de las directrices de ordenación del territorio. Bueno, pues en el Estado español solo 9 comunidades tienen directrices de ordenación del territorio de las 16. ¿No? O sea, hay 8 comunidades, de las 17, perdón, hay 8 comunidades que no tienen directrices de ordenación del territorio, con lo cual el no urbanizable queda al albur de cómo se ordena desde lo urbano. Para nosotras,
yo creo que esto es muy importante porque tiene que ver también con una visión que nosotras enlazamos mucho con lo que Amaya Pérez Orozco decía, ¿no? Esta cosa perversa, ¿no? Que es esta moneda de doble cara que es el capitalismo y el patriarcado, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad es un espejo de esa visión androcéntrica en el que mi interés, todo está supeditado a mi interés, ¿no? Lo urbano, el interés del urbano, el crecimiento del urbano, supedita a que lo no urbano, lo rural, el territorio, las montañas, el agua, todos los ciclos de vida que suceden fuera de lo urbano estén supeditados a las necesidades de lo urbano, ¿no? Bueno, ¿qué hace un suelo urbano, no? Esto a nosotros nos parece que es perverso porque, claro, cuando tú analizas, que nosotros sí que yo he trabajado mucho en Euskadi con temas de ordenación del territorio, todos los valores de vida, de sostenimiento de la vida que hay en el territorio, que son fundamentales para hacer posible la vida en las ciudades, quedan anuladas, porque no responden a esta lógica urbanística, ¿no? El segundo pilar fundamental de la lógica capitalista patriarcal de las herramientas urbanísticas sería la calificación del suelo, ¿no? Que, como bien ha dicho Blanca, lo que opera es dividiendo los usos, ¿no? Primero la forma es central y creciente, en una hoja vacía. Hasta ahora había un montón de planos urbanísticos que era, lo urbano tenía un color, lo urbanizable tenía otro, y el resto del territorio estaba en blanco. Como si no hubiera nada, ¿no? Esto lo que hace es divide los usos, ¿no? Y entonces ya los pensadores de los años 30 dijeron, no, hay que hacer una ciudad que funcione, ¿no? Claro, desde un prisma, ¿no? Que Le Corbusier estableció, hasta un modulor que dibujó a un señor que había que hacer a la medida de ese señor modelo y representante universal de toda la humanidad, había que hacerla desde las sillas hasta los muebles, las casas y las ciudades, ¿no? Entonces, este señor en concreto, que es también lo que se ha denominado como ciudadano BBVA, ¿no? Blanco, burgués, varón y autónomo. Autónomo quiere decir que no tiene ningún tipo de dependencia, que es independiente, otro valor fundamental de la ciudad moderna. Este varón tiene una zona donde reside, otra zona donde está la industria, otro terciario, oficinas, comercio, etcétera, y otro dotacional, que serían las dotaciones, ¿no? Las zonas verdes, las escuelas, etcétera, etcétera. Y circula por estas grandes avenidas, una vez abolida la calle, circula por estas grandes avenidas de un sitio para otro, ¿no? Claro, esto en realidad responde a una concepción totalmente... O sea, digamos que para nosotras la clasificación responde a una lógica del crecimiento y de necesitar acumulación de valor del capital, y la clasificación lo que responde es a un modelo patriarcal de división sexual del trabajo y de división de esferas, que no se corresponde absolutamente para nada con las necesidades de la vida, ni de sostener la vida, ni de la comunidad, ni de la ciudad, ¿no? Esto es, Manuel Delgado también decía, ¿por qué le llaman espacio público cuando quieren decir calle, ¿no? O sea, hace un montón de años. Y claro, ahora decimos, no, le llaman espacio público porque no quieren decir calle, porque en realidad lo que quieren es abolir la calle, ¿no? Entonces aquí todo esto, o sea, hay un montón de temáticas que son temáticas urbanas y temáticas centrales en la vida de la ciudad que no entran en esta división, ¿no? A nosotras nos llama la atención que en los últimos planes urbanísticos que se van aprobando, la palabra conciliación sale un montón, pero vacía de contenido. Para nosotras, una ciudad que responde a la segregación de usos, a la calificación, es una ciudad anticonciliadora. O sea, y más en Madrid, con las dimensiones que tiene esta ciudad. Pero eso ya iré un poco más adelante. División, clasificación, valorización, ¿no? Dicotomía espacial, público-privado. ¿Y quién queda fuera de todo esto, no? Y ahora, esperad un segundo, porque en realidad yo traía un esquema, pero luego he decidido cambiarlo en el último momento. Entonces, vamos a ver. También aquí, yo creo que las contribuciones de la economía feminista de las últimas décadas son súper importantes, ¿no? Nos ayudan como a ordenar las ideas de qué queda dentro de lo que el capital reconoce como valor y qué queda fuera, ¿no? Hoy, en el estudio, como un poco cotillear, o sea, a mí me gusta como cotillear así en páginas, ¿no? Pues antes de dar una charla, a ver qué se está diciendo por ahí. Entonces, una página de un máster de cursos de urbanismo, donde había un montón de señores con traje, con corbata, y mucha gente de ministerios y tal.
el resumen, después de explicar qué era la clasificación y la calificación, decía, después de ver la clasificación y la calificación urbanística, podemos entender mucho mejor que el valor del suelo depende directamente de estos factores. Es decir, el urbanismo lo que ordena fundamentalmente es el valor del suelo. Pero el valor del suelo, ¿para qué? ¿No? O sea, que es como, vale, o sea, con la forma y con la función estamos determinando un valor del suelo, pero un valor del suelo, ¿para qué? ¿No? A nosotras, aquí, o sea, lo que nos parece es que se hace, o sea, a mí, en los últimos 20 años que llevo trabajando, todavía de hoy me sorprende como la pobreza de muchos planes y de muchos trabajos urbanísticos. O sea, cuando en realidad tú dices, si la calificación y la clasificación es súper simple, ¿por qué nadie intenta hacer que esto funcione mejor? ¿No? ¿Por qué nadie intenta que esto sea compatible con el desarrollo de la vida o con el desarrollo de las expectativas de una comunidad o con el desarrollo de las necesidades de dentro de una ciudad? ¿No? ¿Por qué siguen reproduciendo esquemas como del boom inmobiliario, ¿no? Donde solo prima el valor del suelo y la reproducción, ¿no? Y la ampliación del suelo y no se fijan en otras cosas cuando hay una demanda social tan grande, ¿no? Entonces, aquí traía un poco la idea de quién está fuera de todo esto, ¿no? Y por qué el urbanismo feminista. A nosotras, en realidad, lo que nos pasó es que desde la Facultad de Arquitectura, cuando nos enseñaban proyectos urbanos o proyectos de arquitectura, donde no había gente, empezamos a sentir que se estaba hablando de algo que no nos incluía, que no nos representaba, cuando solo traían a conferencias a señores arquitectos a hablar de su obra en clave estética, porque la línea de fuga, porque cuando yo aquí, ¿no? Que es súper interesante, que las formas y las estéticas son muy interesantes, pero claro, cuando en realidad tú sientes que cuando salgas de la facultad vas a tener la responsabilidad ¿no? de construir, de hacer planes, de hacer plazas, de hacer parques, y no te han hablado en ningún momento de ninguna persona, de ninguna comunidad, de los desarrollos posibles, de los conflictos que se han generado en diferentes épocas con modelos diversos, ¿no? Decíamos, aquí falta, ¿y qué falta? ¿Y qué es lo que falta? Pues lo que hace falta es toda esa parte que queda fuera, la otredad que no está en los planes urbanísticos, ¿no? Hoy hemos ido yo tengo 2 hijos pequeñitos y hemos ido a ver una escuela, ¿no? En esto de las puertas abiertas, y ha habido un momento que en esta escuela decían que uno de los valores que trabajaban mucho era que los niños y las niñas de la escuela aprendieran a cuidar la vida, ¿no? Y a mí esto me ha parecido que era un tema como bastante clave en el sentido de decir, ¿cómo el urbanismo puede cuidar la vida? Porque a mí me da la sensación de que este urbanismo o las técnicas urbanísticas que ahora mismo con las que estamos trabajando están totalmente disociadas del cuidado de la vida, ¿no? Voy a hacer una cosa, sin pisar un poco lo que ha dicho Blanca, pero sí como rondando en el tema, los indicadores para la ciudad igualitaria, los indicadores para cuidar de alguna manera la vida dentro del contexto urbano, para nosotras serían, por un lado, la complejidad y el conflicto. O sea, normalmente cuando abordas procesos de participación ciudadana, una de las cosas que tienes que asumir es que tú activas un diálogo entre la ciudadanía, el personal técnico, ¿no? Las organizaciones, lo que sea, y ahí salen un montón de conflictos. Esos conflictos se trabajan, pero no quiere decir que no vaya a haber conflictos. Lo que quiere decir es que esos conflictos se transforman en otros conflictos, ¿no? Porque la vida es ir abordando conflictos e ir aprendiendo cómo en comunidad resolvemos esos conflictos, llegando a consensos y asumiendo también disensos. O sea, te quiero decir que no es que realmente, ¿no? Eso por un lado. Y luego determinar cuál es el problema a trabajar. A mí, por ejemplo, me genera bastante tristeza que los planes urbanos o que los proyectos o cuando alguien llega a la administración no tenga un problema con el que quiere trabajar. ¿Cuál es el problema que voy a abordar en estos 4 años? ¿O cuál es el problema que voy a abordar en la reforma de esta plaza? ¿No? Es simplemente se urbaniza, como si fuera una especie de cosa mágica y redentora que con la mera urbanización, ¿no? La calidad de vida o los problemas sociales o los conflictos o lo que pueda surgir ahí se fueran a solucionar, y eso no es así, ¿no? Ahí están el acceso a la vivienda, la vertebración comunitaria, la movilidad urbana sostenible. O sea, ahora mismo tenemos retos, y en Madrid más. Yo que vengo de Bilbao, pues, cuando llegué a Madrid a vivir, pues en Madrid es un temazo.
o sea, como ciudad, y me parece que, vamos, tiene un montón de cuestiones que abordar, o sea, que hay temáticas apasionantes que sería, o sea, interesantísimo trabajar en esta ciudad, pero hay que meterse a trabajar en ellas, ¿no? Por otro lado, hay que empezar a trabajar también una propuesta, un modelo feminista, ¿no? O sea, el modelo que tenemos ahora, el de la clasificación, la calificación capitalista patriarcal, no responde al cuidado de la vida, no responde al modelo que estamos demandando una gran parte de la sociedad. Entonces, tenemos, como decía Blanca, empezar a trabajar desde otro lado. Y no pasa nada, o sea, si es que cuando se ha hecho, cuando se ha trabajado desde otro lado, poniendo un problema social en el centro y desde ahí construyendo o planes generales o proyectos o tal, se hace y es rentable, y eso no quiere decir que no. O sea, que esto no es como una imposibilidad o como esto no es la única manera posible de trabajar, ¿no? Por otro lado, la participación y autogestión. O sea, a mí aquí os recomiendo la lectura de El derecho a la ciudad de Lefebvre, y la reflexión en concreto que hace Lefebvre sobre la participación a mí me parece que es bastante certera. Es muy ácida en el momento actual, porque lo que acaba diciendo es ¿acaso no son todos estos procesos participativos una manera de entretener a la ciudadanía, ¿no? Como una especie de ritual, ¿no? Que en realidad, o sea, él dice, ¿por qué establecemos estos rituales o estos circos con la ciudadanía, ¿no? Para entretenerles, cuando en realidad ya sabemos cuál es la participación real, que es la autogestión, ¿no? Es decir, ¿por qué la administración se otorga la única posible representación de la ciudadanía? ¿Por qué la ciudadanía no se puede autorrepresentar, ¿no? en los proyectos urbanos? Y hacer un diagnóstico compartido y establecer criterios compartidos, establecer estrategias compartidas y evaluar y hacer seguimiento del desarrollo técnico de eso. O sea, ¿por qué no? Y luego la autoorganización, que a mí me parece que es o sea, como el modelo de esta es una plaza, otros muchos, que para mí es como los núcleos claros y los corazones de alternativa de resistencia frente al modelo actual, ¿no? Y luego estaría la ruptura del falso binomio público-privado, que a mí me parece que es fundamental para acabar, o sea, como para pasar del marco individual, es decir, como de la imagen de que las políticas públicas se hacen para los individuos y pasar a definir cuáles son los comunes que tenemos que trabajar y defender desde las políticas públicas. Pasar de la concepción del usuario o cliente individual a establecer los comunes que tenemos que trabajar, ¿no? Para esto, quería traeros el tema del Madrid Nuevo Norte, ¿no? Sé que, bueno, igual aquí en el público hay gente que controle muchísimo más esta propuesta. Es una propuesta, la modificación del plan general que se aprobó inicialmente hace un par de meses, o sea, es una documentación, o sea, hiper extensa, que si no tienes pues, una liberación o eres rentista o no puedes dedicar tu vida a leerte el expediente, pues realmente es bastante complejo, ¿no? Nosotras nos hemos estudiado sobre todo las cuestiones que tienen que ver con el conflicto que hay entre, digamos, la narrativa que se está construyendo en torno al proyecto de Madrid Nuevo Norte, vinculándolo a que es un proyecto sostenible, que es un proyecto de cercanía, que es un proyecto donde se fomentará la conciliación y el cuidado, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es verdad que yo probablemente, o sea, puedo ser muy crítica, pero no me hubiera activado tanto si para mí no hubiera sido tan sangrante ver cómo se utilizan todo el trabajo de décadas de urbanistas feministas trabajando en foros, en colectivos, para justificar una operación que a mí me hubiera encantado, os lo juro, que realmente hubiera respondido a todos los planteamientos que llevamos trabajando décadas, pero es que está en las antípodas. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, claro, es un poco, ¿no? O sea, es un poco... O sea, es como decir aquí, ¿no? O sea, esta mesa es una mesa de la diversidad, ¿no? Cuando somos todas blancas y europeas, hombre. ¿No? O sea, como que hay que ser un poco riguroso y lo que no puedes hacer es coger conceptos que se trabajan, porque aparte que es una cosa un poco sangrante, ¿no? No sé cómo voy de tiempo. 10 minutos, vale.
quería como señalaros, en la alegación que escribimos conjuntamente entre un montón de mujeres, urbanistas, sociólogas, abogadas, ¿no? Pues como una alegación, sobre todo porque una de las cuestiones que se está publicitando, esto lo sacabo hoy de la página de la promotora, Entonces, pues veis, ¿no? Consenso, un proyecto que parte de un consenso histórico entre las administraciones públicas y la iniciativa privada. En el momento adecuado, con un ciclo económico positivo y el máximo apoyo político y ciudadano, ¿no? Aquí ya el salto del ciudadano, ¿no? La administración y el ciudadano. Que esto es lo que, o sea, esta es la lógica para mí muy perversa, porque es que no existe, o sea, la administración que se otorga la representación de toda la comunidad porque tal, y luego el ciudadano. Urbanismo del siglo XXI, con un modelo de urbanismo responsable y sostenible, que piensa en todas las personas y que se convertirá en un referente de regeneración urbana. Bueno, hace poco ha salido el ranking de las mejores ciudades a nivel planetario y Madrid no está en la primera. O sea, que referente, esperemos a que desarrolle Madrid Nuevo Norte para ver si realmente es un gran referente. Pero desde luego, o sea, llamar espacio verde, cuando el 80% del espacio verde del Madrid Nuevo Norte es un verde que es encima de una losa de hormigón, ¿no? Cuando en Copenhague, yo que sé, en un montón de ciudades europeas se está yendo a plantar bosques y hacer una ciudad verde, pero de una manera masiva, esto, o sea, es un poco, a mí, es como un poco de vergüenza ajena. Por eso digo que es que la falta de rigor y es un poco, o sea, no sé, o sea, cuando tú estableces este tipo de marketing tienes que pensar que hay gente más allá de tu oficina de Madrid que lo va a leer, ¿no? Y que sabe lo que está pasando y que sabe cuáles son las propuestas. Y luego, un proyecto para el Madrid del futuro. Bueno, estas son estas cosas súper redundantes, ¿no? Un proyecto para el Madrid del futuro. Claro, sí, un proyecto para el Madrid del pasado, pues no, será para el futuro. O sea, estas cosas como de marketing que es como llamarte un poco idiota. Y luego ya aquí viene el punto clave, que es introduciendo desde su origen una pionera evaluación de impacto de género. Claro, entonces aquí estamos, ¿no? Efectivamente, se ha redactado un informe de impacto de género porque ahora es obligatorio. Entonces, se ha redactado, pero claro, o sea, yo os invito a leeros, es el anexo 6, en toda, o sea, si entráis en el visualizador, si tú pones el visualizador urbanístico Madrid, te aparece la página del ayuntamiento, tú vas a la parcela de Madrid, pinchas ahí, le das a información urbanística y te aparece todo el expediente. O sea, es difícil, pero si tú bajas, llega un momento que ves, además o sea, el nombre es exactamente como lo denomina la ley de la Comunidad de Madrid, que es contra la LGTBI-fobia, bueno, o sea, mete como un montón de... Es un cajón donde se mete, que ese plan va a ser, bueno, pues políticamente súper correcto, ¿no? Entonces, lo que os quería leer, digo para que, o sea, por ejemplo, ¿no? Se habla de movilidad sostenible un montón de veces en toda la publicidad, ¿no? O sea, los últimos estudios de movilidad en Madrid, casa, trabajo, bueno, a los que yo he tenido acceso, igual hay otros, determinan que la mayoría de las personas tienen un desplazamiento de 1 hora desde su casa a su trabajo. Pero es que hay casi un 40%, un 45%, que tienen 2 horas de desplazamiento entre su casa y su trabajo. Claro, esto es como, ¿cómo es posible conciliar? O sea, ¿cómo llevas a tus hijos a la escuela si luego tardas 2 horas en llegar a tu trabajo, sales de tu trabajo, tardas 2 horas en volver a tu casa o a la escuela, ¿no? O llevas a la escuela de al lado de tu trabajo, entonces tus hijos y tus hijas se chupan 2 horas para volver a su casa y llegan 2 horas antes. O sea, ¿no? Que estos son como cosas súper simples que dices, o sea, que es que esto se le ocurre a cualquiera. O sea, es decir, esto no es muy posible, ¿no? Pero dicen, no, lo que vamos a hacer es que va a haber vivienda y va a haber trabajo. Entonces esto va a ser un barrio muy sostenible porque ahí vamos a estar todos en Alegre Vivirqueta trabajando y viviendo allí mismo. Bueno, pues el problema es que los estudios, bueno, en el anexo se plantea que se van a generar 80.000 puestos de trabajo. En estudios de revistas económicas y tal, lo que se baraja son 125.000 empleos que se van a generar en el ámbito. Bien, según el plan, se van a construir 10.500 viviendas. Valorándolo desde la ocupación media de Madrid, según el Instituto de Estadística, esto supone que en el área van a vivir 26.230 personas nuevas.
haciendo así como una especie de decir, bueno, vamos a pensar que el 60% de las personas que van a ir a vivir van a trabajar en el ámbito, que esto ya es muy loco, porque teniendo en cuenta que solo un 20% es vivienda de VPO, que no es pública ni social, es VPO, que de ahí, o sea, y el resto serán viviendas de lujo porque son en configuración de manzana cerrada, etcétera, etcétera, que de ahí vayan a trabajar, pero bueno, vamos a poner que el 60% de la gente que vive ahí va a trabajar en el ámbito. Bueno, pues esto supone que 15.780 personas van a vivir ahí, frente a los 125.000 empleos, ¿no? O sea, es decir, que 109.000 empleos, o entre 70 y 100.000 personas, 70.000 y 100.000 personas, van a tener que venir de otros barrios de la ciudad a trabajar aquí. Aparte se plantea que la estación de Chamartín va a ser un nodo de movilidad estratégico dentro de la ciudad para conectar con el aeropuerto. Es decir, tú para ir a tu trabajo, las 100.000 personas van a tener que pasar por un nodo de máxima afluencia. ¿Cuándo? Es lo que, cuando tú lo que estás haciendo es hacer una concentración de demanda de movilidad que está hiperdemostrado que eso lo único que hace es congestionar el ámbito. Entonces, tú no puedes hablar de conciliación ni de movilidad sostenible cuando la estructura del plan va en contra. O sea, cuando los datos que estás planeando para el plan van en contra. Pero esto, digamos que es una cosa como que tiene menos que ver con el género, ¿no? Pero, por ejemplo, las cuestiones sobre seguridad y espacio público y el sistema de transporte, ¿no? No se plantea ninguno de los preceptos que ha dicho Blanca, ¿no? O sea, ya en el 2002, Ana Bofill planteaba en un seminario internacional que hubo en Barcelona, esperad que lo estoy buscando, como algunas recomendaciones para mejorar las ciudades y los espacios públicos desde los criterios de la movilidad y del cuidado, ¿no? Tender hacia un modelo de ciudad plurinuclear de estructura celular. Planificar estructuras verdes urbanas a todos los niveles. Es decir, no hacer grandes franjas verdes, sino estructuras verdes a todos los niveles, desde lo micro hasta lo macro. Diseñar el espacio urbano con zonas estanciales y recorridos con criterios de género. Desarrollar agrupaciones vecinales con servicios comunes. Integrar vivienda y trabajo, comercio, servicios en agrupaciones vecinales, barrio, distrito. Lo que se ha hecho con Madrid Nuevo Norte es hacer un megaplan, o sea, que tiene mogollón de kilómetros de desarrollo longitudinal, desde una modificación de plan general, llegando casi a definir manzanas. Cuando lo lógico hubiera sido decir, bueno, ¿qué nuevos barrios se van a generar? Y luego ya vamos a pensar desde la conexión del propio barrio con su entorno y con las necesidades globales, cómo se van configurando, ¿no? Ir bajando las escalas. O sea, no, esto se ha hecho, para hacerlo rápido, lo que se ha hecho es intentar ya determinar absolutamente todo, ¿no? Con el tema de la movilidad, lo que pasa es que solo se valora la facilidad del acceso al transporte público. Es decir, garantizamos que haya una movilidad sostenible porque hay acceso al transporte público, ¿no? Asumiendo de facto que la movilidad obligada para el acceso a los servicios o al trabajo o a tu casa o esto, o sea, asumiendo la movilidad obligada, ¿no? A nuestro entender, esta manipulación está basada en la nula comprensión de los sistemas urbanos y dinámicas sociales actuales, ¿no? Es decir... ¿Habla de movilidad obligada? No, claro, no. No, esto es movilidad sostenible porque hay acceso al sistema de transporte público. Pero es como, ya, si yo puedo tener acceso, pero si ese acceso lo que me hace es tardar 2 horas en llegar a mi casa o 2 horas en llegar a mi trabajo, eso no es sostenible con la vida. O sea, es como, hay una confusión estructural en todo su desarrollo, ¿no? Frente a esto, yo creo que en realidad la práctica, y ya me quedan 2 minutos, ¿no? O sea, yo lo que quería hablar es un poco también de las resistencias comunitarias, ¿no? O sea, esto es un taller que hicimos con mujeres de análisis de todo un barrio que estaba un barrio dividido en 2 pueblos, ¿no? Porque ninguno de los pueblos les hacían caso, entonces dijeron, venga, pues os contratamos y hacemos un análisis súper complejo, súper extenso, con mogollón de talleres, en diálogo con las administraciones, pero uno de los puntos fue, queremos ensanchar el paso de cebra delante de la escuela. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo. Como no podemos hacerlo legalmente con pintura y pues lo vamos a hacer. Y entonces se inventaron este sistema de cartón pintado de blanco con celo de doble cara y tal. Bueno, pues se hizo el paso de cebra y en media hora, medio barrio estaba viendo cómo era fundamental, ¿no? O sea, yo creo que las resistencias comunitarias van más allá
nos establecen nuevos marcos de posibilidad para el desarrollo urbanístico. O sea, entonces es como, a mí me parece súper interesante. Otra resistencia comunitaria fue, por ejemplo, cuando yo era arquitecta municipal en Larrabetzu, cuando desarrollamos el plan general, ahí sí hay ordenación territorial, el gobierno vasco nos obligaba a que el nuevo plan tenía que asumir 265 nuevas viviendas, ¿no? Entonces, el consejo asesor, que ahí era muy dinámico del ayuntamiento, dijo, no queremos que se construyan más viviendas en nuestro pueblo. Hay mogollón de viviendas vacías, hay locales, hay diversas parcelas que todavía no se han desarrollado. No vamos a manchar más suelo, además es un municipio que está muy cerca de Bilbao, pero él tiene, o sea, el tejido de actividad terciaria, de agrícola, es muy fuerte, entonces la defensa de la tierra productiva, la conciencia por la defensa es bastante activo. Ideamos todo un sistema para entre la división de los caseríos, la segregación de las casas en suelo urbano, o sea, la división, las viviendas vacías, o sea, empezamos a computar, pero todo esto se hizo en un trabajo de cartografiar y visitar portal por portal entre vecinos y vecinas del pueblo y estudiantes de arquitectura. Y todo esto se hizo y al final se consiguió no manchar. Como esta es una plaza, como la Corrala de las Vecinas Utopía en Sevilla, ¿no? Que ocuparon un bloque que estaba edificado y no se había salido no estaba en uso por cuestiones administrativas de licencias y hubo un montón de gente que estaba sin casa que se fue para allá a vivir. O resistencias comunitarias también se hacen, en este caso desde la administración, cuando se trabaja en cartografías diferentes, ¿no? ¿Cómo cuidamos la vida? Pues atendiendo a la vida desde otras miradas. Entonces aquí trabajamos con talleres desde las escuelas, centros de mayores, asociaciones, comerciantes, un montón de gente, políticos, políticas, y establecíamos dónde está la gente mayor, la gente joven, los niños y las niñas, ¿no? Dónde se hacen los cuidados. Y luego, ¿qué espacios relacionas con la belleza, con la tranquilidad o con la alegría, ¿no? Y este tipo de cartografías son fundamentales. Y luego esto derivó en un proyecto de reurbanización del centro del pueblo, pero partiendo de un análisis que no era solo, como digamos, como el discurso pobre, ¿no? del urbanismo estándar, sino partiendo desde otro lado, ¿no? Partiendo de qué es lo que nos hace sostener la vida y protegerla, ¿no? Y aquí lo dejamos. Bueno, muchas gracias a las dos. Ahora vamos a pasar a la ronda de intervenciones y preguntas de los asistentes. Solo recordar que, bueno, como siempre decimos, las intervenciones cortas, así nos da tiempo a participar a todas y desde el respeto para pues, construir un debate pues, que sea constructivo, ¿no? Vamos a juntar 2 o 3 intervenciones, como hacemos siempre, y luego pues, responderán las ponentes. Vale. Bueno, pues yo tengo una pregunta, que es que si vosotras como arquitectas y urbanistas que sois, pensáis que, bueno, ha quedado un poco claro, pero bueno, si efectivamente vosotras proyectáis mejor como mujeres que los hombres, o… Susana, ¿puedes repetir? Es que no se oye muy bien. Ah, perdón, que si vosotras como mujeres arquitectas que sois, pensáis que proyectáis mejor los espacios, o que las mujeres en general proyectan mejor los espacios que los hombres, o simplemente diferentes, o directamente iguales, o no sé. Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Como decimos en guaraní, es que aprendí castellano obligado, pero vivo en guaraní. Para nosotros el espacio tiene que ver más que con el lugar físico, con el tecojá. El tecojá es el lugar donde ser. Entonces me resuena mucho lo del urbanismo feminista, ese sentido de tecojá. Y sí que hay algo importante, que el tecojarubishá, los custodios de ese tecojá, de este lugar donde somos lo que somos, no es una persona sola. Es un hombre, una mujer, un abuelo o abuela y unos niños. O sea, siempre está esta cuestión transgeneracional como forma de sostener y de escuchar, no solo en este caso una ciudad a escala 1,85, sino también a escala 1,10, a la escala de los peques. Entonces, desde ahí el gracias y el resonar con el tecojá. Y al hilo de eso, una consulta, porque también me ocurre que estoy trabajando en mapeos por cuestiones de proyectos de igualdad.
en unas cartografías que se llaman Mapeando Arganzuela, mapeando los distintos distritos en el ayuntamiento en Madrid, a partir de también esta mirada de barrios saludables. Entonces, si es que en Barcelona, y si también habías echado un ojito a ese proyecto, porque sí que nos preocupa, o por lo menos desde las que venimos de otras maneras de entender y de habitar en el mundo, no androcéntricas, sino cosmocéntricas, que la manera de cartografiar es más tangible que intangible, y en muchos casos esa alegría o esa tranquilidad o esa belleza tiene que ver con activos, porque además de hecho así se les están denominando en los mapeos que estamos haciendo, activos saludables para generar ciudades saludables en Madrid con esta estrategia pública, que son activos tangibles, y cómo medimos y categorizamos los intangibles, que son los que construyen la urdimbre sobre la que hacer la trama. Gracias. Bueno, yo también os quería dar las gracias, lo primero. Bueno, como arquitecta, pues tengo que decir que me ha parecido que vuestra manera de contar y hablar sobre un tema tan complejo como la ciudad, y más temas urbanos en el que hablas de figuras, de herramientas urbanas, de la manera tan didáctica, ¿no? que creo que lo habéis hecho, me ha resonado un montón de referencias, por supuesto, teóricas, que muy sutilmente, bueno, habéis tocado, ¿no? Vosotras. Entonces, bueno, se agradece, creo que también los técnicos o las técnicas empecemos a hablar de una manera como comprensible, ¿no? Eso lo primero. Y luego, bueno, como siempre dicen, he agradecido mucho la parte final, después de esta crítica, bueno, totalmente, bueno, que soy totalmente afín a la manera en que lo habéis contado todo. Te iba a preguntar, primero, ejemplos de planes de desarrollo urbano en el que vosotras, como expertas, penséis que sean buenos ejemplos de urbanismo feminista, si es que los hay. Por eso he agradecido esta última imagen en la que efectivamente hablas de un trabajo que sí que tiene mucho de feminista, y me gustaría, si es posible, en algún momento que lo desarrollaras un pelín más, que nos contaras un poquito más cómo introduces los parámetros emocionales en la forma de cartografiar y en la forma de conseguir hacer ciudad, y cómo desde tu punto de vista como arquitecta municipal, que me parece como súper valioso, si de verdad piensas que las herramientas urbanas de las que se dispone hoy en día tienen vistas, o sea, hay de verdad algunas posibilidades, o si tú has aplicado algunas maneras de actualizar, optimizar o modificar estas estructuras tan, al final, estrictas que son, ¿no? El plan general, plan territorial, proyecto básico, o sea, cómo vuestra perspectiva feminista pensáis que realmente podría llegar a incluirse en estas figuras a través de una modificación, o porque al final esta estructura es la que encorseta a los arquitectos y arquitectas que entregamos estos planes, ¿no? En los ayuntamientos. Y nada, gracias. Bueno, voy a ir un poco por orden. Te dejo. El tema de si creemos que quién proyecta mejor, si no. O sea, yo creo que esto, o sea, este tema tan esencialista es un poco peligroso, ¿no? Ahora, me atrevo a decir que, dado que en el mundo de la arquitectura y el urbanismo la mujer estamos infrarrepresentadas, o sea, de hecho yo cuando trabajaba en el Ayuntamiento de Madrid sacamos un pliego en el que se valoraba, se puntuaba que los equipos fueran conformados 70-30, 70 mujeres y 30 hombres, porque legalmente tú puedes argumentar que, dado que es un ámbito profesional en el que la mujer está infrarrepresentada, puedes valorar positivamente que los equipos de alguna manera compensen esta infrarrepresentación, ¿no? Bueno, esto es una nota. A mí me parece que esto entronca muy bien con el tema de la desocupación de las esferas de poder. O sea, es decir, ha habido como un gran debate sobre la redefinición del poder, ¿no? O sea, es decir, para que nosotras queremos otro tipo de poder, ¿no? Entonces hay que redefinir el poder para que nosotros lo ocupemos, o los espacios de poder, véase espacios de poder político, económico, etcétera, etcétera, representativo.
Y otra cuestión es que yo creo que solo se redefinirán esos espacios en tanto en cuanto se desocupen. Es decir, que los varones tienen que desocupar sus posiciones de privilegio, aunque se piensen los mejores, aunque se piensen que están ahí por mérito propio, por una cuestión de meritocracia, porque no es así. Es una cuestión estructural. La invisibilización y la falta de reconocimiento hacia las mujeres es una cuestión estructural, no es una cuestión de meritocracia. Entonces, en tanto en cuanto no se desocupen esos espacios, va a ser difícil saber si las mujeres somos mejores o no. Porque, claro, estamos fuera de esos espacios. Aún así, desde fuera de esos espacios, yo creo que claramente quien está sosteniendo este modelo, se puede decir que un 98% son varones. O sea, si tú analizas quiénes son los arquitectos municipales, los directivos de todos, o los CEOs de todas las empresas, constructoras, etcétera, etcétera, son todos varones, ¿no? Digamos que es verdad que se puede asociar la defensa de este modelo con una mayoría de representación varonil. Ahora, que nosotras lo haríamos mejor, yo creo que nosotras necesitamos ocupar esos espacios para redefinir un nuevo modelo. Eso es lo que creo realmente. No creo que nosotras esencialmente por haber nacido X, Y o Z vayamos a hacerlo mejor. No se trata de eso, se trata del modelo. Y en ese modelo, además, en la defensa de ese modelo, yo creo que no es un modelo que solo defendemos nosotras como mujeres. O sea, no es una concepción esencialista, es una cuestión de modelo y de una cuestión de construcción de esa urbanidad, ¿no? De ese pacto, de ese nuevo pacto por la ciudad que tenemos que construir, yo creo que entre hombres y mujeres, los hombres desocupando los espacios de poder, las mujeres ocupando los espacios de poder y desde ahí estableciendo un nuevo diálogo. Y luego voy a... ¿Sí, no? ¿O tú. completo ya esta? Sí. Venga, va. Vale, bueno, yo es que ni siquiera soy arquitecta, así que soy una socióloga intrusa. Pero por supuesto creo que bueno, ser mujer no te convierte en feminista, no te hace no racista y no te hace no clasista, pero creo que el sufrir en tus carnes a veces determinadas cosas te hace sentir empatía. O sea, yo trabajo principalmente el tema de los cuidados en la ciudad, porque mi padre está enfermo, porque yo he estado enferma y porque tengo una sobrina que tiene un tema de salud mental. Entonces me ha hecho empatizar un montón y pensar que hay que priorizar los cuidados por encima de cualquier cosa. Entonces creo, bueno, un poco en esa línea. Pero aparte de que creo que desde esa perspectiva no esencialista, que no tenemos por qué proyectar o por qué planificar mejor, lo que sí que creo es que cuando nosotras llevamos 20 años diciendo una cosa, nos ha costado mucho hacer trabajo de hormiga y que se nos escuche, y llega un hombre, lo dice lo mismo y se le escucha a la primera. Entonces, creo que es importante como seguir denunciando esto, ¿no? Que está un poco relacionado con el tema del poder. O sea, que a veces hay como muchos compañeros que son aliados y luego también lo que hay es mucha apropiación masculina de cosas que hemos inventado las feministas. Bueno, la segunda pregunta, de cómo eran los defensores del lugar donde ser, ¿no? Que ha sido me parece súper potente, con el tema de lo relacional y tal, ¿no? Nosotras, por ejemplo, yo creo que sí que, y ahí también te contesto a ti, ¿no? O sea, que es como yo no puedo decir que toda mujer, yo puedo decir lo que nosotras en nuestro colectivo de mujeres urbanistas feministas hemos trabajado y otras compas, obviamente, en cientos de colectivos en todo el planeta, ¿no? O sea, nosotras, por ejemplo, en un plan general que redactamos hace unos años, que es verdad que es un contexto muy rural, ¿no? Pero sí que defendíamos, por ejemplo, allí la cuestión patrimonial del caserío, ¿no? Es como el caserío, el edificio, ¿no? El edificio y digamos como la configuración arquitectónica, ¿no? Nosotras, en cambio, decíamos, no, es que el caserío no solo es una configuración arquitectónica, sino que es un sistema de vida, o ha sido un sistema de vida, ¿no? En el que el caserío, y además o sea, toda la construcción del territorio se ha asociado a eso. Es el caserío, es su huerta, es la campa para el ganado, es el bosque para alimentar la madera, ¿no? Los caminos, y luego como todas esas unidades se van como complementando entre ellas, construyen un barrio, y luego como los diferentes barrios, si son barrios que están al lado del río, si están a media ladera o si están arriba en la ladera, tienen configuraciones propias, ¿no? Bueno, pues todo eso, que nosotros hicimos toda una catalogación de las diferentes formas, ¿no? Formas en el territorio que también son intangibles, o sea, son tangibles, tú las ves, pero claro, hay que mirar, o sea, alguien tiene que como de dibujar esa mirada, ¿no?
y dibujar en un plano urbanístico y catalogarlo y establecer en la normativa las categorías de cómo el caserío no es solo el edificio, sino que es un sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotras, ¿todo esto por qué? Porque, claro, dependiendo si en un núcleo rural se pueden construir nuevas viviendas y nosotros decíamos, vale, bien, no podemos escapar a que se puedan construir nuevas viviendas, pero lo que sí podemos hacer es proteger estos sistemas, ¿no? O sea, el sistema caserío, que no sea solo el edificio, sino que sea el edificio con todo el paisaje sociocultural, histórico, ¿no? ¿no? Agroecológico, etcétera, etcétera, que está ahí dentro. Entonces, que lo que se construya no rompa eso, ¿no? Ya solo eso es un paso brutal, que no se había dado antes. Nadie había protegido ese sistema frente a las nuevas construcciones, ¿no? O sea, pues yo creo que eso tiene que ver con una manera de mirar no solo la arquitectura y el urbanismo, sino el territorio, el ciclo de la vida, la historia, el legado, un montón de cuestiones, ¿no? Con el tema de, con el tema de los paseos, ahí están los paseos de Jane, que yo creo que es como digamos una metodología, no sé si llamarlo, pero casi sí, ¿no? Que es como súper potente, ¿no? Que es como hacer una especie de deriva, pero ya configurada, en la que se establece un diálogo con ciertas personas de la comunidad, ¿no? Sí, solo voy a decir que la última sesión de este curso es un paseo de Jane, lo voy adelantando. O sea, que eso también está súper bien. Y luego, por ejemplo, respecto a este mapa que se está proyectando, ¿no? Bueno, hicimos un montón de talleres y luego hicimos uno con los niños y niñas de la Icastola, ¿no? Entonces, nosotras en realidad, el ayuntamiento, el encargo era peatonalizar una calle, ¿no? Y dijimos, vale, sí, venga. Ganamos, dijimos el concurso, tal, no sé qué, ganamos el concurso y dijimos, bueno, ahora nosotras no vamos a hacer un proyecto para peatonalizar una calle, vamos a hacer, o sea, era con proceso participativo, vamos a hacer un análisis global desde otras miradas, bueno, pues estaban de acuerdo y tal. Y lo que sí que nos pareció brutal es que nosotras partíamos como de que todo esto, ¿no? Al final nos diera como la clave de qué calle iba a ser o qué punto, ¿no? El punto que se iba... Y en cambio, caminando con la infancia, en realidad ellos nos hablaban de recorridos. No, cuando yo voy de aquí a aquí, nosotros pensamos que la infancia estaba estática en un parque, no. O sea, y caminando con ellos era, no, yo salgo de la Icastola, entonces voy aquí, luego... Entonces, para ellos, su pueblo eran recorridos diferentes, ¿no? Depende. Y al final el proyecto, que luego además hubo como toda una exposición y había una votación que no era este o este, sino contestar diferentes preguntas, ¿no? Valorizar las diferentes opciones desde... Y el cambiar de un punto a un recorrido y el establecer también una estrategia de actuación arquitectónica diferente, porque antes iba a peatonalizar y ahora era como la misma pasta, hacer una intervención más lineal, ¿no? De mejora de todo un recorrido, eso fue de escuchar a los niños y a las niñas. O sea, cómo ellos vivían en el pueblo, ¿no? Que los niños y las niñas eran también un reflejo de, ¿no? Luego lo fuimos contrastando y en realidad todo el mundo era hostia, pues es verdad, ¿no? O sea, como que en realidad que es verdad que en la infancia lo que pasa muchas veces es que no están tan asentados muchas cuestiones, ¿no? Que nosotras pensamos desde lo que pensamos que se puede pensar. Mientras que los niños y las niñas muchas veces piensan y van construyendo ese poder pensar, ¿no? Entonces, o sea, que los trabajos con la infancia también a veces son muy potentes en ese sentido. Vale. Sí, bueno, nosotras además es que justamente con el tema de la ciudad cuidadora y así hemos estado trabajando últimamente temas relacionados con urbanismo, género y salud y además cada vez como somos más defensoras de hacer alianzas entre el feminismo, ecologismo y temas de salud porque creemos que muchas propuestas confluyen y que deben ir un poco en la misma línea, ¿no? Conocemos el tema de activos en salud, que además es cambiar, ¿no? De la noción que hemos tenido siempre de salud desde lo paliativo, ¿no? A tener una visión como más holística, más preventiva y más desde lo cotidiano y ampliando la mirada y sobre todo favoreciendo la autonomía de las personas, ¿no? Que para nosotras es algo como súper importante, que además favorece la autonomía de la persona cuidadora, que recordemos que el 80% son mujeres, y es de las personas dependientes, ¿no? También desde una perspectiva intergeneracional, ¿no? Y volviendo ya al ejemplo de lo personal, yo siempre explico un ejemplo, que es que mi padre que tiene Parkinson, que vive en un entorno que el centro de salud está a 7 minutos de su casa y que es un recorrido que no puede hacer solo con mi madre porque no hay bancos. Si en este recorrido se hubiese tenido en cuenta las necesidades de las personas y la autonomía de las personas, hubieran puesto bancos y ellos juntos, de vez en cuando, o sea, irían andando y cuando mi padre necesita sentarse, se sentarían. Entonces, una cosa tan sencilla como poner un banco en una calle, en un recorrido cotidiano, hace que una persona, que su cuidadora,
puedan utilizar este espacio o les condena a que les tenga que llevar una ambulancia o que les tenga que llevar un hijo, pedir un taxi o lo que sea, ¿no? Entonces, para nosotras, bueno, pues va un poco en esta línea, ¿no? De pues, cosas tan sencillas como una barandilla que acabe bien, como un banco, como el tener visibilidad, ¿no? Que son cosas que no cuestan nada, ¿no? O sea, que nosotras siempre defendemos que además el urbanismo feminista no se trata de hacer tabula rasa, tirar todo lo que hay y hacerlo de nuevo, sino simplemente mejorar las cosas que existen, gestionarlas mejor, porque a veces se trata simplemente de ¿esto qué pasa? ¿Solamente se usa hasta las 3 de la tarde? Pues vamos a pensar en un uso de a partir de las 3 de la tarde. Poner detalles y eso va a cambiar radicalmente el que muchas personas puedan empezar a utilizarlo. Y respecto a la tercera, que era ejemplos de planes urbanos, bueno, yo te puedo hablar un poco de nuestra experiencia y sobre el tema de las herramientas actuales, ¿no? Si sirven o no. Yo creo que tiene que ver, o sea, primero con la voluntad de trabajo que tengas, es decir, claro, nosotras todos los pasos, todos los hitos, o sea, el tema de la vivienda vacía de Larrabetzu ha conseguido que en las directrices de ordenación del territorio, que antes había un mínimo de oferta residencial, desaparezca el mínimo, porque en la modificación hemos estado ahí en plan, ¿no? O sea, claro, eso es mucho trabajo, es así. O sea, porque es buscar el resquicio que queda dentro de... Es verdad que la legislación es súper simple, o sea, que tampoco es que... O sea, no baja mucho a tierra, con lo cual deja... Ahí hay todo un campo de detalles y de supuestos en los que se pueden trabajar. Yo creo que es verdad que debemos... O sea, que el ideal sería plantear un órdago a la clasificación y a la calificación. Ahora, vamos a coger un poco de experiencia, ¿no?, para ver también cuál es la alternativa que planteamos. Pero yo creo que hay que empezar a hablar de eso, porque es que si no, es que es como condenarnos a que siempre vamos a vivir en un sistema capitalista y siempre vamos a vivir en un sistema patriarcal, ¿no? Entonces, claro, yo creo que en realidad, o sea, lo que tenemos que pensar es que esto se puede trascender y que además estamos en un momento, yo creo que bastante óptimo en cualquiera de los dos aspectos, ¿no? Y, por ejemplo, nosotras... o sea, yo como arquitecta municipal en Larrabetzu, cuando se redactó el plan general, que lo redactó, además se contrató en la legislatura anterior, antes del cambio de gobierno, entonces era un equipo redactor al uso normal que hacía planes como hacía todo el mundo, ¿no? Entonces, estos, por ejemplo, en la normativa ponía que estaba prohibido colgar la ropa tendida fuera de la fachada, ¿no? Bueno, claro, yo leí aquello, hablé con la alcaldesa y le dije, oye, mira, es que esto para mí es una cuestión ideológica, ¿no? O sea, creo que es, ¿no? O sea, que es que la ropa tendida no afecta, o sea, es más, a mí me parece que es una contribución a la comunicación comunitaria, que además el tiempo que estás tendiendo la ropa en tu balcón, estás viendo la calle, son, ¿no?, esos ojos de la ciudad que contribuyen un montón a la vertebración comunitaria y a la sensación de seguridad. Entonces, esto me parece un atentado en toda regla. Entonces, bueno, pues eso, por ejemplo, se quitó, ¿no? O, por ejemplo, la desclasificación del suelo, ¿no? En Ceberio también, o sea, lo que se hizo es, o sea, había una vega fluvial que agroecológicamente son los suelos de mayor valor, ¿no?, donde iba un polígono industrial, ¿no? Entonces, nosotros planteamos que, bueno, aparte, claro, o sea, hay como ciertas dinámicas, ¿no? Si tú ya tienes manchada una zona de polígono, o sea, de industrial, ¿no? Es como en la nueva normativa, es como mantenerse y crecer, ¿no? Pero nunca desaparezca, ¿no? Pero tú dices, bueno, pero es que este plan lleva 10 años y no se ha desarrollado. Es que es un poco absurdo, ¿no? O sea, pues vamos a ver dónde es más interesante. Ahora mismo, con la configuración actual de trenes, carreteras, movilidad, etcétera, etcétera, y de las dinámicas, ¿no?, industriales o posibles, y vamos a ver si esto tiene algún sentido, porque no tenía ningún sentido y se quitó. O sea, que sí que es verdad que se puede operar, yo creo, planteando una defensa de la vida o unas cuotas mucho más altas con las herramientas actuales, pero sin perder, yo creo, un poco como digamos, como el reto o el horizonte de que en realidad nosotras tenemos que superar este estado de las cosas, ¿no? O sea, esta forma capitalista patriarcal que genera funciones que están haciendo que desaparezca la calle, que desaparezca la comunidad, que desaparezca, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que hay que trabajar con lo que hay, pero también un poco pensando cómo superar este marco.
Sí, bueno, yo un poco en la misma línea, o sea, creo que hay que superar el marco y el paradigma que muchas veces no solamente viene desde lo técnico, sino que también viene impuesto desde el mercado, ¿no? O sea, pues a veces es difícil controlar los flujos de turistificación o de gentrificación que pasan en las ciudades, y más cuando a veces son diferentes administraciones las que lo llevan, ¿no? Y bueno, nosotras hemos trabajado como últimamente en planes urbanísticos, pero yo quería como explicar dos experiencias como que se han concretado materialmente, que una es en Girona, que fue llevada a cabo por Isabel Salamaña, que es una geógrafa feminista, que ella fue concejala. Entonces, ella trabajaba muchas cosas a nivel urbanístico, pero lo que trabajaba como mucho es con la cuadrilla de obras, ¿no? Entonces, con la cuadrilla de obras era como, venga, iba por la ciudad, mira, aquí me tenéis que plantar un banco, o aquí me tenéis que no sé qué. Entonces, ella, claro, se pateaba un montón en el territorio, se lo pateaba con su madre mayor también. Mamá, ¿cómo vas? ¿Necesitas un banco ya? Pues, cuadrilla, aquí hay que poner un banco, ¿no? O sea, caricaturizando un poco, pero un poco así, ¿no? Y entonces, es que es esto, o sea, para mí es que la diferencia sobre todo no es ya en las herramientas, es en la práctica de cómo se desarrolla el urbanismo, desde la gente o los equipos técnicos que están todo el día en la oficina, que muchas veces es porque por el tipo de funciones que les dan, no porque quieran ellos, y los equipos que están en el territorio, que hablan con la gente, que le preguntan. Y que, es que hay veces que es que son súper obvias, que es que vas a la calle y ves, ostras, es que estos bancos que están mirando a la pared no tienen ningún sentido, ¿no? O sea, lo ve cualquiera. Entonces, ella es un súper ejemplo, además tiene una experiencia que son las ágoras cotidianas, que es también como ensanchamientos de esquinas que pues cerca de los colegios quitaba como plazas de parking y hacía como pequeños espacios de encuentro y de socialización pues para la salida del cole, ¿no? Que también un poco recuperando esta idea de que, bueno, de las diferentes escalas de los espacios, tanto de lo verde como de los espacios públicos, ¿no? Y luego otra experiencia que somos muy fans ahora, que además es de Latinoamérica, porque también nos parece como que se reproducen mucho los relatos de que las cosas buenas solamente se hacen en Europa y en el mundo anglosajón, y estamos totalmente en desacuerdo, y nos gusta mucho explicar cosas que se hacen en el sur global. Y entonces una experiencia es de Silvana Pisano, que es una feminista desde hace un montón de años, ¿no? Militante, activista, ahora es la directora de Desarrollo Urbano en la Intendencia de Montevideo, y está aplicando un montón de medidas de urbanismo desde la perspectiva feminista, desde poner bancos en todo el camino que va a un hospital, hacer una normativa, ¿no? Porque también hay cosas que son muy de lo físico y hay muchas cosas que son de la gestión, ¿no? Entonces ella nos contaba el año pasado que hay una plaza pública que es donde van a bailar tango, que es pues, lo que lo lleva a típica asociación de viejitos de toda la vida. Y que entonces una vez fueron a bailar tango 2 mujeres y que estos viejitos las echaron. Entonces Silvana, a partir de aquí, pues fue a hablar con los viejitos y les dijo, pues vosotros tampoco vais a utilizar el espacio ya. Entonces ahora han hecho una normativa de que si tú tienes toda la libertad para hacer cualquier actividad en el espacio público, pero siempre y cuando sea inclusiva, o sea, o no sea excluyente desde el punto de vista de género, desde el punto de vista de raza y desde el punto de vista de identidad sexual, ¿no? Entonces, esto es una cosa, pues eso, muy fácil de hacer y que cambia el hecho de que se pueda usar o no un espacio, ¿no? Entonces, ella está haciendo cosas cada semana, siempre la estamos picando para que lo explique más, porque está más tiempo haciendo cosas que explicándolas, y es un ejemplo muy guay. Pues, ¿más preguntas o intervenciones? Hola, buenas. Mi pregunta era más dirigida porque hemos hablado todo el tema de, por ejemplo, dotación de equipamientos o cómo cambiar el entorno de un barrio, pero así, siguiendo un poco el icono de ilustrar con un ejemplo, si mi vecina, por ejemplo, mi abuelo vive en Marqués de Vadillo y su vecina, que normalmente pasa mucho tiempo con mi abuelo también, siempre tiene que irse a trabajar al centro.
pero claro, nunca desde ninguna perspectiva, ya sea desde urbanismo, desde la economía, desde un planteamiento alternativo, nunca planteamos el tema de cómo cambiamos lo productivo, es decir, cómo producimos. Entonces, siempre al final la única esperanza es que venga una empresa privada, Plaza Río Norte 2, el Plan Chamartín, entonces nunca planteamos cómo vamos a producir. Y es algo que a mí personalmente quizás me preocupa un poco más porque, vale, Madrid-Río ha cambiado, es como una especie de algo poético, ¿no?, para esta gente de este barrio que antes vivía la M30 del Parque de Arganzuela, que era, bueno, horrible. Y ahora viven pues un poco mejor, pero aún así tienen que seguir desplazándose 2 horas, porque nada, y no hay una alternativa de cómo producir. Entonces, ¿cómo vamos a producir? ¿Cómo vamos a enfrentarnos a eso? Que es al final lo que va a determinar en general mucha parte de la vida de esta gente. Entonces, no sé si conocéis alguna intervención desde lo público o más allá, o sea, algo más allá de resistir en general. Hola, buenas tardes. Yo, de lo que estáis comentando respecto al tema de los mayores y tal, resulta que en Vallecas hay el ambulatorio de Vallecas, resulta que está con la Asociación de Vecinos de Vallecas y otros colectivos también del barrio, y entonces han hecho como una especie de ayuda a las visitas que hacen a los mayores con la Asociación de Vecinos, y la Asociación de Vecinos les ayuda a comunicarse entre otros pacientes con unas características similares, los bajan al parque. El ambulatorio de Vallecas está organizado pues médicos y enfermeros. Entonces, cuando hacen sus visitas a los enfermos, pues juntos con los vecinos de la asociación y tal, pues dependiendo de sus actividades, de lo que les pase y tal, pues hacen encuentros en los parques, encuentros. Creo que eso es una cosa bastante positiva, y por si los surge alguna idea de incorporar en vuestros proyectos esta opción de meter en estos proyectos también a los grupos ecologistas que tienen buenas propuestas en el tema urbanístico, y otros colectivos, como habéis estado comentando, esto es una plaza, que esto es una plaza también está relacionado con otros colectivos del barrio, haciendo propuestas al ayuntamiento en el exterior, como en tema de los alcorques, sitios de espacios que están muertos, recuperarlos, y a través de las redes sociales de los colectivos, pues se hacen propuestas y se propone al ayuntamiento estas nuevas historias. Gracias. Hola. Bueno, buenas tardes y gracias por las 2 intervenciones. Yo tenía 2 preguntas. Tomando como referente la nueva ordenación urbana de Bilbao, bajo la perspectiva de género, que es pionera en España, me gustaría preguntar, bajo vuestro punto de vista, y me gustaría que os mojéis, ¿cómo está Madrid en respecto a esta situación? O sea, porque realmente se siguen priorizando los nuevos ensanches, y como por ejemplo el Distrito de Madrid Nuevo Norte, en el que la participación es puramente privada y evidentemente carecen todo tipo de equipamientos, dotaciones y servicios públicos, por no hablar ya del transporte público, ¿no?, que se supone que son cosas que llegan cuando ya hay como una considerable población empadronada, si se puede, como en este tipo de nuevas construcciones. Y la segunda, bueno, pues ahora mismo yo estoy haciendo un estudio de, sobre todo, de los barrios de Vallecas, Palomeras, Entrevías y demás, que se construyeron en unas determinadas condiciones, pues después, sobre todo pues después de la guerra y demás, por temas de infravivienda y demás, y fueron participaciones totalmente públicas. Entonces, sí que es verdad que llevando a cabo este estudio que estoy realizando, evidentemente ahora estos barrios no se puede decir que se están adaptando a la sociedad, porque se construyeron bajo unas condiciones muy determinadas, pero es que ahora mismo la sociedad ha cambiado, la población también ha cambiado, ha envejecido y también ha envejecido la ciudad. Entonces, como para mí sí que es verdad que es muy importante el tema este de hacer las nuevas adaptaciones de género a este tipo de barrios, aunque ya estén consolidados, me gustaría saber realmente cómo funciona esto a nivel administrativo. O sea, cómo se llevan a cabo las administraciones. ¿Hay que tenerlas en cuenta desde un punto global de ciudad o se podrían hacer desde el punto de vista más individualista de barrios, distritos? Porque realmente
O sea, también es cierto que la diferencia entre los distritos de Madrid, hay muchísima diferencia entre unos y otros. O sea, no tienen la misma renta per cápita, no tienen la misma formación, no tienen tampoco las mismas atenciones, incluso me atrevería a decir por parte de la Administración, que muchas veces se priorizan unos a otros. Entonces, me gustaría saber, pues también para poder sacar conclusiones como un poco más directas y hacer probablemente luego nuevas propuestas en un futuro, cómo se podría intervenir y llevar a cabo pues toda esta situación para pues eso, que la ciudad se siga adaptando a nosotros, no nosotros a la ciudad. Bueno, a ver, pues muy rápido. Yo, o sea, pues sí tienes toda la razón con lo del tema de lo productivo. O sea, yo creo que hay... o sea, es difícil repensar lo productivo con las herramientas actuales. O sea, eso sí que es muy, 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 muy difícil. Y claro, tú dices, o sea, algún ejemplo más allá de la resistencia, ¿no? Claro, es verdad que, o sea, nosotros, por ejemplo, en el Plan General de la Rabetsu, en la normativa establecimos los parámetros para que no pudiera, por ejemplo, en el polígono industrial instalarse en ningún centro comercial, ni ningún supermercado, ni ningún tal, ¿no? Porque es verdad que es un pueblo que tiene 1000 habitantes, es muy pequeñito, pero está muy cerca de Bilbao y tiene una pescadería, una tienda, un tal, que es algo como bastante, para un pueblo de 1000 es poco habitual, tiene varios bares, tal, tiene una vida comunitaria muy activa, entonces habían determinado que si una cadena ponía un supermercado grande, directamente toda esta gente iba a cerrar, ¿no? Si ponían un centro comercial o tal, y está en un lugar en el que era bastante factible que esto sucediera. Entonces eso se puede regular. ¿Eso qué es? Claro, es resistir para existir, ¿no? O sea, en realidad, claro, tú dices, yo me resisto a esto que me viene para existir tal y como yo quiero. Porque es difícil establecer otro tipo de matriz productiva cuando en realidad todo el trabajo que tiene que ver con el sostenimiento de la vida, con las dependencias, con la protección de la biodiversidad, tal, todo esto no se monetiza, ¿no? O sea, claro, es como difícil de ahora mismo, en el contexto actual, o sea, por eso decía yo lo de trabajar desde este marco, pero teniendo muy claro que tenemos que, o sea, que esto tiene que cambiar. Igual sigue tú porque se me ha ido un poco. Vale, bueno, respecto a lo productivo, yo como que he interpretado igual la pregunta por otro lado, ¿no? Y es como y en verdad va relacionado con lo de Madrid Norte y tal, y es el drama de esta ciudad y esta metrópoli, de los flujos cotidianos de toda la gente del sur, ya sea de la comunidad o ya sea del municipio, que tienen que hacerse un trayecto súper largo cada día para poder irse a trabajar, ¿no? Porque ni en la parte metropolitana sur, ¿no? Que es la mía, Móstoles, Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada, Leganés, hay puestos de trabajo suficientes y todos los curritos se tienen que ir, ¿no? A Tres Cantos, Alcobendas, tal, o el norte de Madrid, y que además este Madrid Norte sigue ahondando en esta brecha de clase y en esta brecha de localizaciones de trabajo, que para mí ahí empieza el gran drama y luego sigo con todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para romper esta dinámica? Porque luego, además, otro tema como importante es que las políticas se trabajan de manera separada. Es decir, se trabaja por un lado la economía, por otro lado la movilidad, por otro lado la seguridad, por otro lado la vivienda y por otro lado la sostenibilidad. Y queremos prohibirle a los pobres del sur que vengan en coche, pero no les vamos a dar puestos de trabajo en el sur, ni les vamos a poner abonos de transporte baratos, ni les vamos a dar más tiempo. O sea, al final, ¿quién acaba pringando? ¿No? O sea, que para mí aquí sí que hay una diferencia de clase súper importante. ¿Y qué pasa? Porque realmente se hagan políticas transversales, conjuntas y valientes que digan, vale, pues vamos a dejar de darle dinero a Florentino y vamos a empezar a invertir ese dinero a fomentar pues, cooperativas de trabajo, viveros de empresas en la zona sur de Madrid, para que esa hora que tienes que hacer cada día pase a ser algo más reducido. Porque también otro dato importante es que las mujeres somos las que tenemos principalmente jornadas reducidas de trabajo por un tema de conciliación y que el 70% de las mujeres que tienen jornada reducida no es porque quieran, es porque se lo han impuesto desde los roles de género o porque se lo han impuesto a la empresa, ¿no? Entonces, para nosotras y también aprendiendo como del sur global, o sea, siempre ha sido como importante meter todo el tema de lo productivo o sobre todo el tema de la autonomía económica a nivel territorial, ¿no? De que tú puedas buscarte la vida en tu propio barrio
y poder tener recursos económicos, porque aquí hay un sesgo de género súper importante de que hay muchas mujeres que no acceden al mercado laboral porque tendrían que invertir un tiempo muy importante en los desplazamientos y eso les impediría poder desarrollar las actividades que tienen de cuidados. Entonces, esto hace que tengan una mayor dependencia económica o del Estado o del marido de turno o de quien sea. Entonces, bueno, pues eso. Hay un montón de edificios vacíos que se podrían utilizar para fomentar viveros, cooperativas y demás, ayudas económicas del comercio de proximidad y empezar a negar licencias a centros comerciales, por ejemplo. O sea, es que es hacer medidas valientes. Sí, yo creo que tiene que ver también con lo que decía yo antes de establecer cuál es el problema, ¿no? O sea, cuando tú hablas de barrios en el que la población envejece, que necesitan, ¿no?, como de hacer un plan de rehabilitación interior, ¿no? O sea, eso hay ejemplos ahí a patadas. Otra cosa es que tú establezcas que ese es el problema. El problema no digo como un problema de ¡ay, qué problema!, sino, o sea, ¿no?, ¿cuál es el problema que tengo que solucionar? ¿No? O ¿cuál es el problema al que le voy a meter energía? ¿No? Entonces le voy a meter energía a eso, o le voy a meter energía a que la gente pues, no tenga que pasar 2 horas para ir a su trabajo. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, pues es que, o sea, que luego te pones y hay un montón de trabajo posible, ¿no? O de ideas o de incluso pruebas, ¿no? O sea, yo creo que también... o sea, yo creo que hay yo creo que hay que generar contrahegemonías y también como relatos como contraculturales con el tema del individualismo, con el tema del tiempo, de la rapidez, ¿no?, de que hay que tener respuestas exitosas aquí y ahora mismo. No, o sea, yo creo que hay que generar procesos en los que ahora tenemos certezas y dentro de 3 años esas certezas habrán generado unas preguntas y a las que habremos contestado con otras certezas que habrán generado otras preguntas, ¿no? O sea, como la parte como más de proceso y de dar un tiempo. O sea, yo creo que eso es súper importante, porque además es que si no das tiempo y espacio, no se genera una conversación que sea igualitaria, que no sea racista, que no sea clasista, porque no todo el mundo tiene el mismo acceso ni al tiempo ni al espacio. Entonces tú tienes que generar como procesos, o sea, que de alguna manera estén dispuestos a conversar con esa otredad, ¿no? Porque si no, en realidad generas espacios en los que solo, o sea, los espacios de poder solo se oyen a ellos mismos. O sea, están todo el rato escuchándose sus propios discursos y sus propios argumentos, ¿no? y las tesis que plantean. Entonces, yo creo que hay que replantearse todo eso. Y el problema es o sea, el definir la cuestión y el modelo y el problema que se quiera abordar en cada momento y por cada comunidad, ¿no? Y yo con el tema de la... O sea, que aquí muchas veces me dicen, no, claro, es que tú eres vasca, es que las políticas, ¿no?, feministas, de urbanismo, es que Euskadi está súper avanzado, Euskadi, Cataluña, O sea, que a mí, claro, yo como soy de allí no me lo parece, porque claro, cada una vive, ¿no?, como en su contexto, desde la rebeldía. Pero sí que es verdad que tiene que ver mucho, o sea, yo ahora, por ejemplo, desde que estoy en Madrid, o sea, por ejemplo, la respuesta a la huelga del 8M o toda la movilización de los pensionistas y las pensionistas, o sea, claro, todo esto tiene mucho que ver con la capacidad de articulación social. O sea, que si hay gente articulada y generando un contrapoder, un contradiscurso organizada, las cosas, claro, están mucho más encima de la mesa, ¿no? O sea, que no es una crítica, o sea, os vais a ir encima. O sea, que no es, o sea, yo lo que digo es que a veces, o sea, hay que encontrar también unas relaciones entre por qué se dan ciertas políticas públicas y ciertas políticas urbanas con el nivel un poco de participación autogestionada, o sea, digamos, no tanto en la administración, sino cuotas de autogestión y de autogobernanza que tiene la ciudadanía. Y yo creo que hay que... Igual hay que participar menos en lo administrativo y más establecer nuevos contrapoderes. Y de hecho, como relacionado con esto, yo creo que es muy importante también, y volviendo a un tema que hablábamos antes, que es que el urbanismo ya se hace aposta, ¿no?, para ser una disciplina que a ti te enseñan un mapa o te enseñan un texto y no lo entiende nadie, ¿no? Entonces esto también como que desarticula mucho la capacidad de resistencia porque la gente no se siente capacitada para hablar de urbanismo cuando obviamente puedes hablar porque es tu contexto, es tu día a día y sabes lo que te va bien o lo que no te va bien, pero vas a una reunión y viene el arquitecto de turno y te habla con 7 palabras o con un plano que no entiende nadie. Entonces tú dices, pues me voy a otra cosa, ¿no? Entonces creo que por eso también es como muy importante reivindicar
pues eso, la desjerarquización del urbanismo. Y creo que tenemos que acabar aquí, ¿no? Pero te podríamos contar muchas más cosas. Vale. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias a vosotras dos. Nos vais a tener que invitar el año que viene participar otra con la vez, Universidad para seguir del hablando. Barrio. Vale. Muchas gracias a todos por venir. Simplemente recordar que la próxima sesión la tenemos en 2 semanas, el 29 de abril, donde trataremos que lo que pasa en tu calle se decide en Bruselas, viniendo... O sea, a veces yo creo que no somos conscientes de cuantísimas cosas se deciden a nivel europeo y en Bruselas y cómo nos afectan en nuestra vida cotidiana y en el barrio, que van mucho más, que no son políticas a lo mejor locales, sino que vienen de mucho más arriba. Esto, bueno, también a colación de las elecciones europeas. Así que, bueno, esperamos veros aquí en 2 semanas. Muchas gracias.